Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que, bueno, no sé, tengo ciertas percepciones ya acerca de los públicos y creo que vais a aprovechar bastante la conferencia y por cosas que me han contado, por aquí veo a gente que hablaremos después, etcétera. Ya, no os asustéis, los que estoy señalando ahora mismo, pero bueno, ahora veréis por dónde voy. A ver, un poco, yo os explico, aparte de la presentación que le decía, sé breve, más que nada porque, bueno, sí, no sé, todos estos de los libros... A ver, yo soy profe de universitarios. Soy profe de universitarios muy jóvenes, de primero. O sea, llegan del instituto, llegan de secundaria, llegan de ese sistema educativo que estamos diciendo que sí está provocando mayor fracaso escolar del que todos desearíamos, del que seguro que todos desearíamos por ciertos motivos. Quizás desde esa perspectiva os puedo aportar elementos de, primero, de cómo los jóvenes están cambiando en las redes, porque tengo a 200 jóvenes cada año, tengo que luchar con entre 200 jóvenes cada año en ese sentido, pero sobre todo, yo os digo que es lo que más me está preocupando últimamente, es como cuanto más los voy conociendo, más estoy echando de menos lo que voy a defender aquí, pues con uña y dientes, si me dejáis, o como queráis, que es la introducción de las tecnologías, de redes sociales, de smartphones, de tablets, de todas estas cosas que a veces nos dan tanto miedo como padres, como profesores, etcétera, en nuestras aulas, en nuestras casas y en nuestras vidas. Os contaré por qué es importante y por qué pienso que lo es. Sobre todo, a mí me preocupa mucho la interacción con vosotros, o sea, sobre todo si hay algo en lo que no estéis de acuerdo. Si me queréis parar, o sea, sí que tenemos previsto un turno de preguntas para el final, pero de verdad que si queréis parar antes, a mí me parecerá fantástico, ¿vale? O sea, de hecho, a mí me gusta que los discursos fluyan en clase, en todas partes. Con lo cual, si alguien, estoy diciendo algo que le parece muy interesante, quiere aportar un ejemplo o quiere rebatirme o quiere decir, oye, que no estoy nada de acuerdo, si cree que es el momento adecuado, casi que prefiero que me corte, que levantáis la mano un poco y os pasamos el micro y lo hablamos y lo introducimos a media conferencia, ¿vale? O sea que realmente eso, no os calléis y en todo caso si no os atrevéis o si pensáis que no, os lo apuntáis y al final preguntáis. Sobre todo, yo creo que la parte más interesante de estas conferencias y de estas cosas, hoy en día, ya introduciendo un poco el tema, está todo en Internet, no nos engañemos. O sea, cosas nuevas que yo os pueda enseñar, pues seguramente tendrán más que ver con mi experiencia, la que no escribo en Internet, la que seguro que comparto más entre mis iguales, pero sí la publico en redes sociales, porque ahí en redes sí que se hacen, pero para que me entendáis, vais a sacar mucho más provecho de la interacción, de lo que podéis preguntarme, de lo que yo pueda aprender de vosotros y podamos interactuar, que no de esto. De todas formas, vais a tener esto, os lo digo porque a veces empiezan las conferencias, la gente se vuelve loca apuntando, vais a tener esta presentación, yo os la voy a pasar, la difundéis en redes, me da absolutamente igual, o sea que no hace falta que andéis ahí apuntando tampoco. Estas presentaciones incluyen muchos conceptos, muchos ni siquiera los vamos a ver, pero sí que me gusta hacerlas un poco más completas. Dejo claro ya, es un PowerPoint para los que sois profes, este es un PowerPoint de esos horrorosos que nadie quiere ver en una presentación, pero a la vez, a mí me parece pero a la vez confío en que siendo colegas, este tipo de cosas, a pesar de que parecen pesadas cuando ves la letra, no hay para tanto, ya veréis que soy un poco exagerada, pero también os sirven para tenerlo de referencia y poder ampliar. Al final, fijaros cómo se aprende en Internet. Te atrae un concepto, te sientes interesado, interesada por un concepto y tiras del hilo. Y es hipertextual, vas de un lado a otro. Intento en mis presentaciones que el PowerPoint os sirva para esto. Que si hay algo que os ha llamado la atención, podáis tirar del hilo, podáis poner las palabras en Google, buscarlo, profundizarlo, etc. ¿Vale? Dicho esto, no me presento más. Empezamos con el tema y saldrán muchas cosas que creo que os van a interesar. Vamos a hablar de jóvenes. Vamos a hablar de jóvenes y vamos a hablar de estos, entre comillas, nativos digitales que a todos parece que nos preocupen tanto. Me han llamado de un par de medios esta mañana y realmente yo espero con ansia el momento en el que desde los medios no me pregunten sobre todo lo negativo de Internet y me pregunten un poquito más sobre lo positivo. No es culpa de los medios, es culpa de lo que preocupa. Reflejan evidentemente lo que preocupa a los padres, lo que preocupa a los maestros, etc. Y a día de hoy, smartphones, Internet, redes sociales, todavía se viven
para mí, desgraciadamente, y estoy viviendo esas consecuencias después, se viven como cosas negativas, como cosas peligrosas y como cosas a imitar, limitar, controlar y no tanto a saber utilizar de una forma productiva y como herramientas, creo que únicas. Y aquí ya intentaré defender, intentaré que cuando acabe tengáis más claro que esto es verdad, como herramientas únicas, más potentes que cualquier otra tecnología en la historia. Quizás el libro, quizás no, la escritura y el libro también es una tecnología tremendamente potente para el desarrollo humano. Creo que estamos hablando de algo muy, muy parecido a la escritura cuando hablamos de Internet, en importancia, en algo que va a cambiar y que está cambiando nuestras vidas y nuestras sociedades. Es por eso que emerge este término de nativo digital. Nativos digitales, ¿quiénes son esta gente? ¿Quiénes son esta gente que decía un sociólogo muy famoso en todo esto, que se llama Manuel Castells, para los que no conocéis, decía: no somos los mismos desde que estamos en redes sociales. Solo la experiencia de entrar en una red social, de interactuar en una red social, de vivir una red social, nos cambia como personas, nos cambia como sociedades. Esto lo decía aquel sociólogo. Voy a intentar explicaros eso. Cómo son de distintos, cómo están cambiando y, por lo tanto, cómo debemos acercarnos a ellos como padres, como maestros, como amigos, como iguales, como queráis, pero son gente diferente, ¿vale? Vamos a ver en qué sentido. Primero de todo, generaciones. Vamos a hacer aquí un pequeño... Bueno, no sé si va, venga. A ver, ¿cuántos sois dejadme que os explique un poco lo de los millennials y la Z. Cuando hablamos de nativos digitales, cuando hablamos de jóvenes conectados, todo el mundo piensa solamente, o tenemos un poco la idea distorsionada de que son estos, los nacidos en la década de los 80 y pico, desde los 80. O sea, la idea que tenemos los de la generación X, los anteriores, de alguna forma, es que todos estos, los millennials, que se les llama, ya están muy puestos, digamos, saben mucho de uso de tecnología. Eso es mentira, no lo siguiente. Es una generación muy complicada en cuanto al uso de redes sociales. ¿Cuántos de aquí sois de los 80? Sois millennials, digamos, ¿vale? Vale. ¿Cuántos sois de los 90, generación Z, que serían un poquito más jóvenes? Vale, por ahí. Vale, pues que sepáis que en la presentación vamos a hablar un poquito de los 80, de estos que no considero nativos digitales, ni yo ni la mayoría de los autores que estamos hablando de estos temas, y vamos a hablar muchísimo de los que sí son ya o sí pueden llegar a ser ya nativos digitales y, digamos, entender nativos digitales como gente no que solo tiene un ordenador en casa o un smartphone, sino que lo sabe usar para desarrollar todos los ámbitos de su vida. O sea, un nativo digital no es el que juega o no se considera teóricamente desde la psicología social, sociología, como nativo digital al que nació. O sea, el mero hecho de tener un smartphone no te hace nativo digital. Se considera nativo digital desde un punto de vista teórico al que sabe hacer un uso de estas cosas en un sentido, pues, de aprendizaje, de conocimiento, no solo para chatear con los amigos y no solo para jugar a un videojuego, ¿vale? O sea, el término de nativo digital no significa que tiene ordenador, sino que significa que sabe usarlo de forma productiva para crecer como individuo y para hacer crecer a la sociedad en la que vive, ¿vale? En ese sentido, la generación Z, estos chavales nacidos en los 90, ya podrían empezar a ser, no lo son todavía, por eso os digo que me quejo, estos los tengo yo en clase y todavía no son nativos digitales, no sé dónde están todavía los nativos digitales, los estoy esperando con ansia, pero bueno, en la universidad intentamos convertirlos, pero no sé si a veces tenemos problemas, ahora después hablamos de por qué, pero ya os digo, desde luego no estamos hablando de los millennials, o sea, cuando os enfrentéis, yo es una de las sorpresas como docente de las primeras que tuve en todo esto. Yo trabajo en la Oberta de Cataluña también desde hace un tiempo y una de las sorpresas máximas, la gente de los 80... Bueno, os diré más. Yo doy clase en un grado de marketing digital, comunidades de marketing digital. Yo tengo alumnos de los 80 que se niegan a abrirse un perfil en Facebook por motivos éticos, que yo siempre les digo, a ver, a mí me parece fantástico, chaval, pero te has equivocado de carrera, estudia filología hispánica, o yo qué sé. No, a ver, realmente me parece bastante contradictorio y es lo de siempre. Uno no puede ser médico, bueno, puede ser médico alternativo, no sé, no me compliquéis, pero, o sea, no me complico, pero me entendéis, o sea, realmente es una generación que debería, o que damos por supuesto que está muy puesta en todo esto y no lo está. Es una generación curiosa. Os he hecho levantar la mano porque
Antes os dejaba un poco verdes, ahora ya no. Ahora os quiero un poco más porque he descubierto una cosa muy positiva, pero mucho, y que además hace que esta generación Z sea tremendamente prometedora, y es gracias a sus padres que sois vosotros, ¿vale? Y ahora os diré por qué. Pero se dice habitualmente que sois una generación, lo habéis escuchado, los ninis, otras generaciones eran nines, en este caso se llama la generación perdida. O sea, se llega a decir que sois una generación un poco en tránsito y que no da para demasiado, no sé. Ya, ahora os lo comento. No he dicho eso. No, además me sabe muy mal. Cuando os digo que, por eso pregunto, tengo alumnos mezclados, pues de 20 y de 30, ¿no? De las dos generaciones. Me acuerdo el año pasado que uno de los trabajos finales consistía en colgar fotos en Instagram, imágenes que te evocaran cosas que habíamos estudiado en clase. Y en clase estudiamos estas cosas, estudiamos cambios generacionales de las generaciones digitales, todo esto. Los de los 80, hubo una chica muy buena que me colgó una foto y con ella trabajando en el ordenador y me puso intentando demostrar que no somos una generación perdida, que somos buenísimos trabajando. Digo, pobrecitos, que los estoy acomplejando. No, ya veréis por qué os digo esto. Millennials, de momento que os quede claro esto, ¿son diferentes? O sea, cuando hablamos de nativos digitales, muchas veces se dice generación Y a esta, la habréis escuchado también como Y. Ya os digo, son diferentes estos de estos, ¿vale? O sea, son diferentes. Yo en concreto tengo una hija de 18, con lo cual la mía sí es Z. Son diferentes de los padres de los 80, yo en este caso soy más X, pero da igual. En todo caso, ya os digo, pero son distintos. Vamos a ver en qué sentido. Lo que os decía, ¿por qué se dice que los millennials sois una generación perdida? Principalmente porque se dice que sois una generación traumatizada. ¿Vale? Pensad un poco, realmente, ¿cuántos de los 80 estáis trabajando en lo que estudiasteis? Es una pregunta complicada aquí porque estáis en educación probablemente. Os aseguro que a veces, en público más general, es bastante duro. O sea, muy poquita gente de la generación de los 80 ha acabado trabajando de aquello que estudió. Primera decepción vital. Uno estudió una carrera para tener un trabajo en aquello que se suponía que había pasado la vida queriendo trabajar y estudiar, y lo habéis tenido tremendamente difícil para que fuera así. Los de la X todavía lo podemos haber conseguido, los de la Y ya habéis vivido aquello que los sociólogos llaman el fin del trabajo, aquello que, o un sociólogo determinado, no voy por ahí, no os teorizo más, pero un poco el fin de los contratos indefinidos, el fin de tengo un trabajo para toda la vida de algo que me gusta, bueno, de algo que me gusta, no sé si era exactamente así antes, pero me entendéis, el fin del trabajo como algo estable y que no generaban demasiados problemas en la vida de los seres humanos. Eso terminó, evidentemente, no hace falta que os lo diga, y la primera generación que lo sufrió fue esa. Primer trauma. Segundo trauma, 11S y demás, terrorismo global. Yo siempre digo que aquí, tristemente, lo del terrorismo ya lo teníamos un poco más habitual, pero en Estados Unidos la irrupción espectacular de todo el tema terrorista fue durante esa generación y también les pilló de sorpresa. Bueno, a todos creo que nos pilló de sorpresa, pero pilló de lleno en esa generación también. Es una generación un poco asustada, un poco traumatizada por todos estos acontecimientos, ¿vale? Y es una generación que, ya os digo, de todo esto, y es una generación 3, me dejaba el tercer punto importante, eso, que ha vivido en un mundo en el que Internet y las tecnologías están por todas partes, cuando ellos eran pequeños y crecían, todos los que nos conectábamos o conectaban a Internet eran sospechosos de pederastia, robos. Yo no sé si recordáis la primera Internet. Esta herramienta, esta Internet que les estamos diciendo ahora a la gente de 30 años en las empresas, que es imprescindible, que tienen que saber trabajar en equipo, en herramientas colaborativas. Todas estas cosas que ahora les decimos que son tan importantísimas, hace 10, 12 años, cuando todo esto empezó, 20 años, cuando todo esto empezó, Internet no tenía precisamente esa fama. Era un lugar más bien sospechoso, con lo cual es una generación un poco que no sabe muy bien. Pero esto de Internet era una porquería donde solo llegaba spam y solo iban los pervertidos, ¿o qué es esto de Internet? ¿Cómo es que ahora resulta que es algo importante, que puede cambiar el mundo, las revoluciones de los países árabes? O sea, ¿en qué quedamos? ¿Esto de Internet qué era? Por eso están un poco desconcertados y son un poco reticentes y críticos con todas estas tecnologías. Bien, ¿a dónde voy? Esos son los padres de esta generación Z. Cuando os decía que os dejaba muy mal hace un año y os dejo tremendamente bien ahora, es por lo siguiente. Esta generación de aquí se está mostrando
todo lo contrario, han superado todo esto, de alguna forma. Yo no sé si habláis con ellos, es algo muy curioso. Yo no sé si estáis viendo la tele con jóvenes alguna vez. Yo con mi hija de 18 a veces, lo típico, sale en la tele algo terrible. O sea, cuando ven acontecimientos absolutamente traumáticos, yo no sé si no os habéis planteado en algún momento qué raro que no les afecte. Yo, sinceramente, me asusto a veces cuando veo determinadas cosas en la tele y la niña se queda absolutamente impasible porque está acostumbradísima desde pequeña pues, a ver todo tipo de barbaridades. Eso que les podría hacer o eso que traumatizó a los primeros que las vieron, que eran sus padres, que eran estos millennials, a ellos ya no les traumatiza. Es más, son una generación tremendamente comprometida para cambiar las cosas. Es una generación, el otro día, no, de verdad, no me tiñáis con tinte político nada, que últimamente no se puede decir nada, que todo te lo politizan. No es político. Pero el otro día mi hija con una frase me daba una lección espectacular. Íbamos en el coche y no sé cómo fue, y me dijo, mamá, una cosa. Digo, ¿qué? Dice, ¿por qué les llaman antisistema a determinada gente? Dice, si un sistema está mal, se tiene que cambiar, ¿no? Dice, ¿y esto es antisistema o es cambiar un sistema? ¿Por qué es tan grave lo de cambiar algo que no funciona? A ver, realmente es un razonamiento de generación Z, es un razonamiento que ningún X haría, porque evidentemente parece que las cosas sean intocables y hemos vivido durante años con una sensación de que las cosas no podían cambiar, que los millennials vieron, pero no se atrevieron de alguna forma a incidir en ello, y que estos jóvenes Z directamente no entienden por qué no se pueden cambiar cosas que son disfuncionales. No le pongáis la palabra antisistema, que tiene unos tintes un poco más extraños, pero al final fijaros que sí que es cierto, si un sistema no funciona, no se trata de cambiar todo el sistema, se trata de modificarlo, de pulir ese sistema para que funcione mejor para una sociedad que ha cambiado y para una gente que ha cambiado. Esto los jóvenes lo entienden fantástico, y yo no sé si os pasa, nos las vemos y deseamos para contestar a preguntas de por qué esto es así. Esto ya pasaba hace años, pero cada vez es más complicado decirle a un chaval de estos que, por ejemplo, la escuela tiene que seguir siendo un sitio aburrido. Yo ya no sé cómo explicarlo. O sea, ya nos cuesta justificar cosas que no cambiamos y que ellos no entienden porque no tienen esta necesidad de inmovilismo que no sé, que creo que nosotros llevamos arrastrando años. Ellos ya no lo tienen y nacen emprendedores, de verdad. Se está diciendo, esto es un vídeo de un chaval de 13 años que es algo muy curioso, todo, ¿eh? O sea, el chaval dice, ¿qué te gusta hacer en la vida? Dice, esquiar. Dice, pero bueno, esto del esquí está bien, pero yo lo haría de otra forma porque las pistas... En fin, que te cambia todo el sistema del esquí mundial en 10 minutos. Y además muy acertadamente, además tiene mucha razón en sus argumentos. O sea, son críticos, no críticos, son simplemente viven el mundo como un lugar que ya saben que está mal, ya han visto que está mal, los criamos en crisis. Yo recuerdo un día a mi hija también en la mesa, me dijo, mamá, esto de la crisis, desde que nací se habla de la crisis en la tele. Esto alguna vez dejaré de escuchar hablar de crisis en mi vida. Bueno, me acuerdo que le dije, tú misma cambia el mundo. Luego os explicaré por qué le dije esto y por qué creo que sí pueden cambiar el mundo. Pero esta sensación permanente de crisis les ha provocado no lo que los millennials, que es ostras, no se puede cambiar nada, qué mundo más triste, sino una necesidad de cambiar las cosas que ni siquiera se plantean, van directos, ya os digo. Este chaval lo mismo, le preguntan, ¿y en el cole cómo te va? Ah, bien, pero yo el del cole lo que haría son vídeos de no sé qué multimedia. Bueno, en fin, el niño también te ha cambiado el aula en 10 minutos, ¿vale? Y si realmente, si trabajáis con ellos, sabéis que ideas no les faltan, y muy buenas además. A mí me sorprenden a diario con las muy buenas ideas que generan. No por un tema, pero bueno, luego llegaremos, ¿vale? Ahora, la fase crítica la dejamos para el final, pero bueno, ya vamos a lo bueno de momento. Lo que os digo... les preocupa la economía, están ansiosos por comenzar a trabajar. A estos chavales de 13, probarlo. Iros a un chaval de 13 y decirle qué quieres o en qué trabajarías en un futuro. Se les ocurren 50 ideas, igual demasiadas, ¿eh? Igual están demasiado dispersos entre todo lo que quieren cambiar. Recordad cómo erais vosotros a los 13. A mí a los 13 me dicen qué quieres hacer en el mundo y digo, pues jugar con mis amigas ahí, porque en otra cosa no creo que pensara. O sea, tienen este espíritu emprendedor, sale de ellos de alguna forma. Y además tienen, y vamos a un poco la segunda parte de mi discurso, que es esta Internet absolutamente poblada de recursos educativos, do it yourself le llaman los americanos. Es en plan, en Internet, a ver, cuidado porque es un término do it yourself. Yo en la universidad
mi metodología es muy do it yourself, es muy háztelo tú mismo, ya que tenemos tantísimos recursos. De hecho, a más de un mail, muchos docentes universitarios últimamente respondemos, oye, y si les respondemos con la búsqueda de Google hecha. Te preguntan algo y dices, a ver, bonito, investiga tú, o sea, sois generación conectada, se supone que tenéis competencias en esto, buscarlo. En Internet hay información de muchísima calidad. Esta mañana me preguntaban, ya, pero la calidad de la información de Internet, no sé qué. En Internet hay de todo como en la vida misma. Están las bibliotecas, las mejores bibliotecas del mundo están digitalizadas. Algunas las puedes encontrar en Internet. Y la cosa más tonta del mundo que escribe el vecino del quinto primera cuando está borracho por la noche, no lo sé, por poner un ejemplo, también está en Internet. O sea, en Internet hay de todo como en la vida misma. Estos chavales están rodeados de esto y evidentemente tenemos que trabajar para que sepan aprovecharlo, ¿vale? Pero bueno, hablaremos de esto. Están rodeados de esto. Otra cosa muy potente, a mí me hace mucha gracia. ¿Cuántas veces habéis escuchado la importancia del trabajo en equipo? Yo lo digo, ayer se lo decía a mis alumnos, les decía, hijo mío, si vosotros no entendéis de comunidades digitales y de cómo moderar y dinamizar una comunidad, yo ya no sé quién va a entender, porque están desde los 8 años con el WhatsApp montando grupos, moderando grupos, dinamizando grupos, presentando a gente nueva en los grupos, o sea, todas estas competencias de trabajo en equipo, de colaborar con los demás, de compartir, de hacer cosas colectivas, lo hacen solitos desde que tienen WhatsApp. O sea, en el fondo lo que están aprendiendo cuando se dan de alta en una red social también es a colaborar. Aparte de estar expuestos a 1000 situaciones, sí, también de bullying y de cosas que también hablaremos, están aprendiendo una cosa esencial en su vida futura, como es la colaboración. Lo hacen muy bien, además. En ese sentido, WhatsApp está, de verdad, yo creo que es una escuela de community managers. Los que estáis más en temas de estos me entendéis. O sea, yo siempre se lo digo, si vosotros, de hecho les pongo muchos ejemplos en clase, que es en plan, si entra uno nuevo en WhatsApp, ¿qué harías? Se lo pongo a gente que después profesionalmente se encargará de dinamizar una comunidad en Facebook. Para que me entendáis, ese es el objetivo, ¿vale? Pero bueno, en fin, intento eso, tenéis distintos niveles, si no entendéis algo, lo explicamos, ¿vale? Pero bueno, seguimos. Lo que os decía, sueñan con el autoempleo, intentan cambiar el mundo y aquí voy a la generación Y. Son emprendedores sociales, quieren hacer la diferencia y crear un impacto positivo en las industrias. Aquí el tema, ¿cuál es? El tema es que en el fondo, a ver si... En el fondo, volvemos a todos estos que estaban tan traumatizados y que un poco sí es cierto que han sido generación perdida en algún aspecto, ¿qué han acabado haciendo ante esa situación de crisis económica, desempleo, crisis prácticamente de muchas de las cosas que nos dijeron de pequeños que de alguna conformarían nuestra adultez? ¿Qué han acabado haciendo? Han acabado cambiando de valores. Esta gente son esos hombres de 30 años que empiezan a valorar la conciliación de la vida familiar y laboral. Esta gente son esos hombres que ya piden en la empresa ser ellos los que se quedan cuidando del niño cuando la mujer los tiene. Esta generación ha aprendido, pensad en el hombre de la generación X, era Tom Cruise, ¿era el de la película esta? Cruise o Hanks, siempre me confundo con los dos Toms estos. El Cruise no era el de Risky Business ese era el perfil de antes. En un mundo donde ya no hay trabajo, ese perfil cambia. El hombre se vuelve más casero, se igualan los géneros y ocurren muchas cosas muy, muy positivas para la evolución de las sociedades. No solo eso, la bajada de la importancia de lo económico. Pues si no tengo un gran trabajo y no soy risky business, también tendré que aprender a vivir con menos, que es algo que todos hemos tenido que hacer en este tiempo. Todos esos valores de ecología, de mundo mejor, de vamos a cambiar de un mundo con un ¿cómo os diría? Más centrado en los valores más humanos, más personales, más familiares. Todo esto se está transmitiendo a estos Z, que por eso quieren cambiar el mundo y por eso se sienten capaces de cambiar el mundo. El otro día me lo decía una alumna y tenía toda la razón. Me decía, es que no eres justa con la I, no solo porque les han transmitido esos valores, sino también porque a pesar de estar en crisis, les han hecho la vida fácil. O sea, estos chavales ya no están traumatizados porque han podido crecer en un... Nos ha costado mucho a los padres, pero han podido crecer con un determinado bienestar. Padres y abuelos, ¿eh? Se dice que también, bueno, ya habéis oído eso de que las familias españolas sin abuelos estarían muy mal. España estaría muy mal si los abuelos no estuvieran soportando muchísimo también todo tipo de situaciones, tanto de cuidar a los niños para que los padres trabajen, como de soportar económicamente en situaciones de desempleo que últimamente son más frecuentes, como sabéis. Todo eso lo que está haciendo es que esos valores de los abuelos y esos valores
de los padres, que ya no son tan generación perdida, porque son los responsables de este cambio de valores, esté haciendo que esta generación Z, emprendedora por naturaleza, sea emprendedora por naturaleza y cambie o tenga las ideas de cambiar el mundo a mejor. Para que entendáis esto, por ejemplo, cuando estamos hablando de coches compartidos, no sé si lo habéis escuchado, bueno, temas de coches compartidos, bicis compartidas, casas compartidas, ya sé que hay una polémica ahí también con el tema de hostelería, en fin, no me voy a meter ahí. Pero sí que quiero que entendáis que cuando estamos hablando, por ejemplo, de todas estas cosas, estamos hablando, es un cambio de valores evidente, derivado de todo esto que os digo, crisis económica, nuevas posibilidades, etcétera, pero estamos hablando sobre todo de algo que los sociólogos llaman la filosofía del acceso. Fijaros, es un solo ejemplo de cosa que Internet mejora. Yo siempre digo que no existiría el Bithink. Bithink son estas bicis en Madrid, en Barcelona, en Londres, te vas, pagas un tanto al mes y no tienes tu propia bici, sino que puedes acceder a bicis por toda la ciudad. Todo esto deriva de esta filosofía del acceso. Esto es filosofía Spotify. Ya no hace falta comprar todos los LP del mundo, tener la casa llena de petróleo, plástico, petróleo, crisis medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, realmente era muy malo generar todo eso. Ya no hace falta, es un ejemplo, coches, ya os digo, también se comparten coches. Ya no hace falta tener todo eso, sino que pago 6 euros al mes o 10 o lo que sea y puedo acceder a toda la música del mundo. Ya no hace falta tener un coche para hacer un viaje a la semana que hago, sino que puedo colaborar en plataformas en Internet con el vecino o con un desconocido que tiene muy buenas puntuaciones. En fin, ya sabéis que aquí las reglas cambian, pero bueno, eso, puedo colaborar con alguien y montarme esa ruta de otra manera. Al final, estamos hablando de un mundo que sí es verdad que está afectando a muchas industrias, pero que en muchos aspectos está haciendo un planeta y un mundo más sostenible, sin tanta necesidad de tener muchas cosas y de acumular cosas, sino de disfrutar de la vida, que yo creo que es para lo que queríamos los discos, para escucharlos, ¿no? Pues eso, o sea, un poco esta filosofía lo que dice es que ya no hace falta tener la cosa material, sino que disfrutando del acceso a ese servicio ya lo tienes todo. Ya os digo, eso se traslada a las bicis, se traslada a los viajes, se traslada a muchísimas cosas que estas generaciones están creando. Son estos los que se inventan todo esto. Todos, los millennials estos están perdidos, no están, que a mí me hace mucha gracia en esta, bueno, en fin, este estudio es donde aparecía la foto de Zuckerberg. Este es millennial, cuidado, o sea que decíamos que son perdidos, pero son los jefes de lo que hay, pero bueno, en fin, digamos que eran millennials avanzados, dejémoslo ahí. En fin. Seguimos, lo que os decía. Esta segunda es tremendamente importante. Dices, vale, ok, estás diciendo que utilicemos Facebook, Twitter y demás en las aulas. Y la respuesta es sí, en la medida de lo posible. De la legislación vigente, a ver, evidentemente vas a proteger determinadas historias de tus alumnos, la privacidad, determinadas cosas, pero en la medida de lo posible sí es tremendamente positiva, y os lo digo, es que últimamente estoy ya cuanto más conozco a estos no nativos que me están llegando, más veo esto. En Inglaterra hace muchos años, en Gran Bretaña hace muchos años que trabajan con Twitter y Facebook en las aulas. Es interesante, sobre todo, porque convierte o porque hace algo muy interesante, que es convertir lo que los alumnos trabajan en el aula en algo más significativo para ellos, en algo más de verdad, en algo más importante. ¿Por qué os digo esto? Y me adelanto porque como sé que me enrollo mucho, igual al final no puedo llegar. Yo no sé si ¿hay alguno que esté más con mayores, universitarios o así, que le esté recordando algo a mi discurso? Mayores, universitarios, secundaria, últimos cursos, ¿no? Bachilleratos, ¿no hay profes así de estos niveles? Universidad, bueno, recordáis la universidad igualmente. Bueno, en todo caso, a ver, ¿por qué os estoy diciendo esto? A mí me está pasando algo muy curioso. Yo intento hacer las clases con muchas redes sociales, con mucho social media, muy entretenidas, muy multimedia, y los chavales vienen con un esquema prefijado de lo que es la educación que me coarta, me bloquea a veces muchísimos intentos de hacer las cosas de otra forma. Yo ayer acabé la clase, ayer mismo por la noche, es que me vino toda esta reflexión y creía que era muy interesante para vosotros cuando estabais hablando de fracaso escolar. Ayer por la noche la sensación fue, estaban presentando ellos sus trabajos pues de funciones del community manager, pues así un trabajo, pues esa es la función, pero vamos, que no es lo importante. Estaban presentando los trabajos y cuando terminaron les dije, chavales, que sois jóvenes, o sea, ¿cómo dinamizar una comunidad? Me decían, no, podemos poner una estantería en la entrada con libros
asocian universidad, sistema educativo a libro clásico, viejo, obsoleto y que no sirve para nada. O rompemos eso de alguna maldita forma y dejad que me enfade, porque es que creo que es muy grave, o no vamos a ningún sitio. Siguen asociando. Es que ellos mismos son incapaces de presentarme un trabajo en Instagram, en Snapchat. Les animo a hacerlo, les digo, pero utiliza tus herramientas, no las mías. Quiero vuestras, no quiero libros. De verdad, que un community manager a día de hoy me hable de libros con 21 años, sinceramente me preocupa mucho. Pero es que consideran que en la universidad no hay nada fuera del libro. Y si siguen pensando en eso, van a fracasar, porque en el mundo son importantísimos los libros, pero afortunadamente tenemos hoy muchísimos más recursos que no excluyen al libro, lo incluyen, pero tenemos muchísimos más recursos que la empresa les va a solicitar y que les van a hacer tener una identidad potente en este nuevo mundo. Después os lo explico si queréis con más calma, pero creo que la base está ahí, en enseñarles desde muy pequeños que la cultura no solo está en lo clásico y que vamos a un mundo donde la cultura, yo no sé si quizás para los que no sabéis de qué va, cuando hablamos de aprendizaje en Internet no estoy hablando de que haya un tutorial de un señor de Houston muy bueno sobre no sé qué. Estoy hablando de que el MIT, una de las principales universidades del mundo, o que Harvard, o que las principales universidades del planeta están están publicando gratuitamente cursos y están desarrollando gratuitamente cursos en Internet y de forma gratuita, libre, abierta y para cualquier ciudadano del mundo. Evidentemente eso es alta cultura, eso es mucho más alta cultura que muchos libros que no por el hecho de estar impresos en papel te aseguran nada. O sea, rompamos el esquema de lo clásico. Cuando digo lo clásico, lo mismo, ¿eh? Yo no sé si os pasa a los que sois profes. ¿El examen cómo será, profe? Pues si pudiera no sería examen, sería trabajo, pero como tengo que poner examen por varios motivos, va a ser un examen de razonamiento. Yo siempre les digo, dejad de obsesionaros con las estructuras, con quiero que entendáis las cosas, quiero razonamientos conceptuales y críticos adecuados. Me da igual cuando les presentas un trabajo y el punto 1 y cómo la presentación, la estructura, los esquemas, lo que les hemos enseñado en la escuela siempre. En cambio, de pensar, de razonar críticamente, de comprender y de aportar nuevas ideas, no se preocupan. Cuando lo hacen se lo pasan muy bien, por cierto, pero bueno, lo que os decía, esto es típico en profes, dices, quiero ser una profe, eso, más, quieres cambiar el esquema y les dices, va, pues vamos a hacer un examen de razonamiento. Siempre lo digo, una de las cosas que os aconsejo como práctica a mí me resulta muy buena, una cosa que eso pasa. Una de las formas máximas de motivar a un alumno en el aula cuando hablan todo el día, que es lo que hacen habitualmente en el aula o lo que cuesta más, callarles, la mejor forma de motivarles y de que de vez en cuando atiendan y dejen de montar el barullo que montan, es la palabra examen. Yo siempre de vez en cuando tienes que introducir por ahí en algún lado la palabra, esto va a entrar a examen, entonces todos atienden de golpe. Bueno, pues ayer se me ocurrió una idea y creo que es buena. Les dije, haced buenas preguntas porque las buenas preguntas que hagáis a lo mejor pueden entrar a examen. O sea, y de hecho les dije, una de las preguntas que me habéis hecho hoy, alguno de vosotros va a entrar a examen. Me parece muy interesante el hecho de que sean ellos mismos quienes incluso puedan participar en la elaboración del examen, porque al final queremos que piensen. Y yo os digo, al final que piensen críticamente y además es momento de eso. Hay muchísimos recursos ahí. Si no tenemos unos ciudadanos críticos con valores y que piensen, yo no sé para qué los queremos, ¿vale? Pero bueno, si queréis profundizamos más después en eso, pero creo que vamos un poco por ahí, ¿vale? Después seguimos si queréis, que me quedo ahí si no. Vale, son diferentes también en cosas un poco más, a ver, estamos hablando de cosas un poco más sociales o personal sociales. Hay una cosa en las que creo que todos coincidimos en que también han cambiado, o sea, sí, no os he terminado, a veces me pasa esto, lo del examen que os decía, cuando les dices haz un examen razonando, yo no sé, la reacción típica es no, profe, por favor, hazlo tipo test. O sea, están acostumbrados a eso, les es más fácil eso y prefieren empollar. Sabéis que es así, la noche antes que no tener que entender todo el temario. Yo siempre les digo, si no asistís a clase no vais a entender nada y ni tipo test ni... Es que no os voy a hacer un tipo test, pero en un tipo test realmente no hace falta asistir a clase según cómo. Es muy fácil coger los apuntes de otro y aprobar un tipo test. No asistir a clase, y sabéis que pecan de eso, no asistir a clase y aprobar un examen no tipo test implica que has comprendido y creo que es la competencia que más nos está costando recuperar, porque digo
a recuperar, porque yo creo que en mi generación teníamos mejor comprensión de las cosas que ahora, es de las cosas que más nos está costando recuperar. Yo creo que es uno de los grandes kits de la cuestión, ¿vale? Vinculados a tecnologías, evidentemente, también, o con tecnologías sin y con todo, pero realmente con es más potente. Después lo vemos, si queréis. Bueno, acababa el ejemplo. Eso, no piensan igual. Al final, cosas más simples, está claro que no atienden. No, les decía que muy bien las jornadas estas, porque la organización, porque estáis haciendo una charla cada día. Estas jornadas que hacen 8 charlas de la densidad de esta o de la densidad que tuvisteis ayer y que probablemente tendréis mañana en 2 días, a mí me parecen criminales. O me parecen muy buenas porque graban los vídeos y al final los puedes ver cuando quieres y prestando una atención adecuada. Pero es verdad que todos estamos muy colapsados de información. Y a todos nos pasa lo que veis aquí, no como a ellos. Decían antes, no hagas nunca un vídeo de más de 1 minuto porque no va a atender nadie. Los intervalos de atención de la gente son, se decía antes, 15 segundos, 1 minuto. Parece que estamos en 8, ¿eh? Parece que en clase te van a escuchar seguido 8 segundos, si hacemos lo que seguimos haciendo. Con lo cual, algo tendremos que cambiar. Aquí, al final, pensad que no es una cuestión baladí o trivial. Fijaros, temas de TDAH, temas de problemáticas en la escuela, muchísimas veces están motivadas por esto. Dejad que os cuente un ejemplo que a mí me resultó muy gráfico y curioso, además. ¿Sabéis? Ahora, mira, lo de los millennials más o menos he quedado mal con vosotros, pero bueno, mujeres sois más que hombres, ¿no? ¿Lo puedo explicar esto? Sí. Bueno, ¿sabéis que el mundo futuro va a ser de las mujeres sí o sí? No porque lo diga yo, y que soy mujer, sino porque las estadísticas están en todo el mundo mostrando que el fracaso escolar es cosa de hombres. O sea, estáis en unas jornadas de fracaso escolar, los que más fracasan escolarmente en el mundo, no en España, en Estados Unidos, en muchísimos lugares del mundo, son los niños, precisamente, de género masculino. ¿Por qué está pasando eso? Cuidado que tiene que ver con todo esto. Hay una investigación norteamericana de hace unos años que se planteaba esto. Pues supongo que los señores del poder dirían, los que estarían en aquel momento, dirían, ostras, esto vamos a tener que investigarlo porque aquí habrá que cambiar algo. A mí me parece muy bien, por otra parte, pero, en fin, supongo que a alguien le preocupa. Bueno, en fin, no me parece bien, es broma, pero eso. En fin, ¿por qué está pasando eso? Niño, niña, adolescente de género masculino y femenino. ¿Qué hacen en el cole? Hacen en el cole, pues escuchan en clase, el profe en la tarima, ellos aquí. Ya sé que no es siempre así, afortunadamente cada vez menos, pero bueno, están así, ¿vale? Esa es su actividad diaria. Cuando salen al patio, ¿qué hacen? El niño juega a la pelota, el niño hace cosas activas. Y cuando llega a su casa, ¿qué hace en su tiempo de ocio? Pues se conecta al World of Warcraft, por ejemplo. Se sube a un pájaro virtual 3D, sobrevuela el universo infinito y más allá, muere y resucita 4 veces, ve una película en... ¿No es verdad? O sea, su universo estimular, los estímulos que recibe del mundo son espectaculares. O sea, vive una vida absolutamente rica en estímulos, inmersa en estímulos. Al día siguiente vuelve al cole, ¿y qué le pasa en el cole? Que se aburre mucho, mucho y mucho. Hay muchos más niños diagnosticados de TDAH que niñas. En parte es por eso, en parte hay un elemento ahí. Ya no solo porque son más físicos, digamos, ya no solo por esta tendencia ya a que los tiempos de ocio sean más físicos y cueste más tenerlos sentados en una silla, sino también porque su entorno estimular de los hombres, de los chicos, en este caso, es mucho más rico que el de las chicas. ¿Qué hace la niña en su tiempo de ocio? Pensadlo. Yo lo digo, las chicas son las reinas de Internet, o sea, son las que mejor se van a desenvolver toda la vida en cosas como Internet, que van de relaciones sociales, no van de otra cosa. ¿Qué hacen las niñas? Lo hablábamos en el coche, ¿qué hacen las niñas a los 14, 15 años? Estar con las amigas, ¿cuál es la afición central y básica de una niña a los 14, 15? Hasta 30 años no, pero hasta los 20 y pico. Pues decíamos que la adolescencia ya se extiende. En fin, no hasta los 30, pero casi. ¿Cuál es la afición básica? Hablar con las amigas y hablar con las amigas. En el patio habla con las amigas, cuando llega a casa habla con las amigas y cuando sale de casa es para estar con las amigas. Evidentemente no se aburre tanto en el estrado. Entre otras cosas, le pasa una notita a la amiga y ya no se aburre. O sea, realmente parece ser que esta tontería era la que estaba marcando la diferencia un poco, los distintos entornos estimulares
extraescolares en tiempos de ocio. Las distintas formas de aprovechar la escuela entre niños y niñas. Es curioso, pero os da una idea de, yo lo digo siempre, el TDAH, cuidado, cuidado porque hay muchos elementos, no solo este, TDAH también es el niño que es muy buen bailarín, pero no sabe de mates, oye, no se puede ser perfecto en la vida. En Estados Unidos al final a estos les becan, aquí empieza a haber oportunidades para bachilleratos artísticos y cosas distintas, pero todavía faltan y todavía sí, sabéis que en ámbitos además no en Barcelona seguramente es más fácil que si el niño es bueno en deporte y en nada más pueda emerger, pero en zonas rurales está más complicado. O sea, el sistema educativo todavía no está recogiendo, para que me entendáis, las inteligencias múltiples, si habéis escuchado hablar de ello, y si no estoy segura de que en una charla de estos días hablaréis de ello. En fin, volvemos aquí. Esto, consumen snack media, 8 segundos, no nos van a atender, con lo cual tenemos que cambiar las cosas. Multitarea. Multitarea. En fin, esto también es un poco, se dice que son multitarea, yo siempre digo que es un mito. Hay una cosa, esto para que no pequéis de ello, esto lo hacemos los adultos, demostrando que ya estamos viejos, ¿vale? O sea, cuando ya estamos viejos, manifestamos algo muy curioso que a todos nos ha pasado en Internet. Es esa sensación de dispersión, es que yo en Internet me disperso, es que yo en Internet, no sé, como que la cabeza se me nubla, como esa sensación de no puedo con toda esa gran avalancha de información que es Internet y el mundo. O sea, el mundo, yo lo digo, antes para informarte tenías que comprar el periódico o ir a la biblioteca. Ahora tienes que andar así, pues, a ver, ahora te llueven estímulos informativos por todas partes y es al revés, ya no tengo que ir a buscar la información, sino que al revés, tengo que aprender a filtrarla para no colapsar. Eso es lo que no sabemos hacer los mayores viejos. Ellos sí. Ellos, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero yo sería incapaz de hacer los deberes con la tele, mi madre hablándome, la otra en WhatsApp y el Skype activo con una amiga que se fue a vivir a Bélgica. Yo sería incapaz de hacer los deberes en esa situación. Ellos tampoco, a ver, no son máquinas, no significa que puedan hacer algo profundizar en algo con todo esto encima, pero sí es cierto que toleran más, toleran mejor estas situaciones de sobrecarga informativa, han crecido en este medio, o sea, su ecología informacional ha sido esto, y segundo, una cosa que os ayudará a entenderlo, al final no es que sean multitarea, es que saben hacer muchísimo mejor que los adultos lo que se dice el switch, si pensáis en máquinas o en interruptores, o sea, yo siempre lo digo, ni ellos ni yo somos capaces de hacer los deberes, ver una película, hablar con los amigos a la vez y bien. Eso, el ser humano a día de hoy todavía no es multitarea. Dicen que algunos niños ya empiezan a desarrollar cosas, a poder leer y ver una película y enterarse de las dos cosas. Dicen que empieza el cerebro a adaptarse, pero hace muy poco de todo esto. Todavía, evolutivamente, cualquier biólogo os diría que todavía es imposible que el cerebro, las estructuras cerebrales hayan cambiado como para eso. Pero sí hacen algo mucho mejor que los adultos, que es este switch. Yo no sé, ahora lo voy a sentir mucho. ¿Me habéis llamado mucho por teléfono para organizar esto? No, ¿verdad? No, vosotros no lo habéis hecho. Pero os puedo asegurar que cuando voy a dar una conferencia, una clase, lo que sea, y me machacan mucho el teléfono, me matan. O sea, yo para coger el teléfono soy muy mala, precisamente por esto. Yo si estoy escribiendo algo y me llaman por teléfono, para volver a centrarme en lo que estaba escribiendo, tardo 10 minutos y medio, o 20, o 30, o me voy a dar una vuelta. Mi hija no. Mi hija está 3 segundos hablando con la amiga en WhatsApp, se pone a hacer los deberes, ve la tele, hace música. Cambian de actividad, de una actividad a otra, hacen el switch entre una cosa y otra, centran la atención de cosa en cosa de una forma mucho más eficiente de lo que lo hacemos los adultos. Por eso no tienen esa sensación de dispersión mental. O sea, se está empezando a ver que va más por ahí que no por otro lugar. En fin. Si bien se tienen más dificultades a la hora de almacenar datos, bueno, se dice, evidentemente no memorizan igual. Ahora os estoy hablando fantástico de todos ellos y hace poco, en mayo voy a Berlín. Hace poco me pasaba eso que nos pasa a veces como madres y como profes, que dices, yo porque hablaré también de todos estos si pasan cosas como esta. Pues eso, le digo, niña, que me voy a Berlín a ver si vienes porque es un evento muy bonito y tal, podrías acompañarme porque va a haber gente de todo el mundo. La respuesta de mi hija, 18 años, me da esta vergüenza, un poco, estáis grabando además, ¿no? Bueno, mira, da igual. En fin, da igual, el argumento está ahí, o sea, no, luego se enfada porque hablo mal de ella, pero bueno, esto ya sabe que lo digo. En fin, me dice, ay, Berlín, está muy cerquita de Milán, que tengo una amiga allí, vamos. Mira, de verdad, es aquello que te entran ganas, dices, yo ¿por qué hablo bien de toda esta gente? O sea, son unos inútiles, ¿no? A ver, las cosas claras, Berlín al lado de Milán, digo, hija mía, ¿qué os enseñan en el cole? Todos hemos dicho eso alguna vez.
Es tan importante en el fondo, pensad un poco en lo que os describe aquí. Es que a lo mejor en mi época era importante porque yo no podía buscar inmediatamente en ningún lugar que tenía en el bolsillo, yo no podía sacar mi móvil, mi smartphone del bolsillo y poner de Milán a Berlín cuánto hay. En este caso Google te lo soluciona y te dice la distancia exacta. Teniendo ese Google en el bolsillo, eso al final se dice que somos cyborgs, es un término que a mí me gusta mucho, o sea, todos somos cyborgs. A mí me hace mucha gracia cuando dicen es que nos desnaturaliza Internet. Si fuéramos naturales moriríamos a los 25 de gripe. O sea, la penicilina, las gafas, todo esto es tecnología. Y estas tecnologías son unas tecnologías muy potentes para el desarrollo intelectual de la gente. Pensad que es un disco duro. Al final es una memoria que llevamos en el bolsillo. La memoria de almacenamiento, el hecho de tener que memorizar dónde está Milán, dónde está Berlín, todas estas cosas que antes en la cultura general clásica, que todos considerábamos que era eso, los ríos, las comarcas en Cataluña, ¿no? O sea, aquí tenéis algo parecido, ¿no? Las comarcas, creo, una cosa, en fin, también complicada, ¿no? También es duro. Todas estas cosas ahora están en el bolsillo, que no deja de ser una extensión de la memoria. O sea, las gafas son una extensión de la visión. El smartphone, en muchos sentidos, es una extensión de nuestra inteligencia y de nuestra memoria. De muchas más cosas, pero también de esa. Con lo cual, igual tiene razón mi hija, y sí, es muy mala almacenando datos enciclopédicos. Yo dudo que en el cole no le hayan enseñado dónde está Berlín y dónde está Milán, y de lo que sí estoy segura es de que su memoria no está acostumbrada a estas cosas y simplemente lo ha olvidado. O sea, son malos memorizando cosas enciclopédicas. Preguntarles por los ríos, preguntarles por los años, son incapaces. ¿Por qué? Porque es que no tiene tanto sentido como tenía antes saber todas esas cosas. ¿Con qué son buenos? Lo cual es la buena noticia. Pensad en un ordenador, disco duro y procesando. O sea, y no dudaréis de que lo son. Trabajar con ellos, y lo que os digo, cuando los pones, cuando entienden las cosas, generan una de ideas que ya me gustaría a mí tener el nivel de innovación, creatividad y muchas cosas que tienen ellos cuando entienden las cosas. Cuidado, que ya os digo, cuando hay comprensión. Si consigues que lo entiendan, son muy buenos procesando información. Al final, el hecho de tener muchos... Si habéis estudiado creatividad o sabéis de qué va esto de la creatividad, al final la creatividad es unir ideas. Si uno tiene un lugar donde hay muchas ideas en el bolsillo y además tiene un procesador fantástico aquí para procesarlas, a partir de ahí puede hacer, pues eso, la filosofía Spotify, crear un Facebook o hacer las 50.000 cosas fantásticas que se están haciendo también en Internet. O sea, realmente ese procesador con ese disco duro son muy potentes, ¿vale? En fin, voy súper mal de tiempo y es súper tarde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto me queda? ¿Media horita? ¿O menos? Un poco menos, vale. Venga, seguimos. Voy más rápida en cosas lo esencial lo hemos dicho, quedan cosas un poco más simples. ¿Cómo se hace? Vale, muy bien, hasta ahí la crítica, vale, o hasta ahí el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades de estos nuevos individuos conectados, vamos a llamarles. Después, si queréis, hablamos de eso, pero da igual. En fin, ¿cómo? Evidentemente cambiando la educación y haciéndola más divertida. Esto yo creo que es A mí cuando me preguntan, ¿eres partidaria de juegos, realidad aumentada, storytelling, transmedia, multimedia, entornos inmersivos, que el aula fuera... Imaginaos que el aula es imaginaos que explicas la guerra de Siria y en lugar de eso les pones unas gafas que existen, que son las Oculus Rift, que son unas gafas que se las ponen y se meten en la guerra de Siria. O sea, entran, salen llorando, ¿eh? O sea, la experiencia emocional y en muchos sentidos de educación también en valores es muy potente. Pero imaginaos que tenéis un recurso en el aula que en lugar de tener que explicarlo les ponéis unas gafas y se meten ahí. O sea, es una simulación evidentemente, pero es como si estuvieran allí, ven matar al vecino, ven... Imaginaos que no hace falta explicarlo, sino que tienes eso. Yo siempre lo digo, ¿tecnología sí o no en el aula? ¿Tienes dinero para poner todas las del mundo y más? Ponlas. O sea, realmente, si la tecnología te va a ayudar a explicar un concepto, bienvenida sea la tecnología si tienes dinero para mantenerla. El problema, muchas veces, esta mañana me preguntaban también en radio, el problema es que a veces no hay presupuestos y se argumentan pedagógicamente cosas que quizás no son del todo argumentables. En fin,
Teniendo dinero no estoy diciendo que sea imprescindible, pero sí que estoy diciendo que como profesor que ama lo que uno enseña, si un profesor ama la ética, le va a encantar estas gafas le van a encantar. O sea, os puedo asegurar que si yo fuera profe de ética y supiera que existe esto, lo meto en el aula, seguro. Yo y cualquier profe que ame la ética, porque es un recurso fantástico de empatía, de todo, ¿vale? Sí es tecnológico, pero, os digo, es tecnológico. Digo, sí es tecnológico, eso no es malo. Es que, de verdad, este entendimiento de tecnología como malo, creo que esta tecnofobia al final es lo que creo que tenemos que romper. En fin, sí, cuanto más mejor. Estos son, un poco se habla de serious games, de juegos educativos, todo lo que puedas hacer en ese sentido, hazlo, ¿vale? Primera lección. Segunda lección, o muy relacionada con esta. Yo de verdad, el efecto mágico del vídeo, a mí me lo van a tener que explicar algún día algún joven, pero yo no puedo entenderlo. Bueno, que mi hija escucha más a la web series que a mí, ya lo tengo claro. Pero que en el aula a veces, cuando están con cara de no aguantamos más, después de media hora de atender, que ya es un límite excesivo después de los 8 segundos de lo que son capaces, cuando están que no pueden más, yo os puedo asegurar, y tengo la experiencia hecha, que les pongo un discurso de un señor aquí en un estrado, quieto con un micro, aburridísimo, y le atienden más que a mí. Cuando pones algo en vídeo, yo no sé qué pasa, tiene un efecto. A mí no me pasa. Yo cuando busco algo en internet, huyo de los videotutoriales. Si me pueden poner punto 1, punto 2, punto 3 en una paginita escrito, para mí fantástico. No tener que ver al niñato de turno, con perdón, diciendo que arregle las cosas, que hola, ¿qué tal? No sé qué, te ponen la música de fondo. Todo esto que a nosotros nos molesta, para ellos es fantástico. O sea, en el fondo, ellos, cualquier pantalla, esta viñeta es muy buena, es en plan, mira, la única forma de que me presten atención es poner esto. Recursos multimedia, todos los que podáis, y sobre todo el tema del vídeo. Al final, fijaros que no es tan malo, ¿eh? El vídeo desde siempre ha tenido una ventaja sobre cualquier otro medio, que es la cercanía y la empatía también. Cuando uno ve a un personaje actuar, sí que la lectura te lo puede llegar a generar, pero le cuesta más. De hecho, quizás es la gracia de la literatura, que sea capaz de meterte ahí sin necesidad de mostrarte físicamente las cosas. El vídeo es muy potente, como experiencia de empatía y de transmisión de conocimiento. Al final aprendemos de otros seres humanos, y el vídeo pues te permite grabar, te permite mostrar seres humanos de una forma mucho más real que otros medios. En fin, seguimos. En fin, yo digo siempre que al final lo que tenemos son unos jóvenes con superpoderes. Inteligencia, no sé si son más listos o más tontos, ya hemos hablado de eso, pero lo que sí tengo claro es que son colectivamente menos tontos de lo que hemos sido todos durante el resto de la historia de la humanidad, probablemente. Me explico. A mí lo que me hace mucha gracia y me la va a hacer siempre es cuando te dicen no, es que en Internet somos muy engañables, muy manipulables. A mí me perdonaréis, pero el que se deje engañar en Internet o no domina Internet o no sé qué le está pasando, porque no hay cosa más fácil que te llegue un SMS, cualquier cosa, irte a Internet y poner si me llega un mensaje del 323 y que me ha tocado un iPhone, ¿es verdad? Tú pones eso en Internet y veréis lo poco manipulables que somos desde que tenemos redes. De hecho, es un lugar donde, lo digo siempre, la mentira tiene las patas muy cortas y menos desde que existen redes sociales e Internet. Le podemos llamar inteligencia colectiva, la misma que yo uso cuando digo, colegas, gente igual que yo, ¿qué lavadora me compro? ¿Cuál es la que mejor funciona? Esto al final es inteligencia colectiva. Esto al final además a mí me hace mucha gracia porque, os decía, más que nunca en la historia de la humanidad, porque puedo preguntarle qué marca de lavadora comprar a más gente. Pero la plaza del pueblo ya servía para esto, ¿eh? Ya me iba yo... O sea, Internet no deja de ser otro lugar público. O las redes sociales, sobre todo, no dejan de ser un nuevo bar, una nueva plaza del pueblo. Yo estoy convencida de que en la plaza del pueblo de aquí, de este pueblo, también se pregunta qué lavadora me compro. ¿Me entendéis? O sea, al final no estamos hablando de algo tan nuevo. Pero sí que es cierto que lo incrementa mucho. Tengo mucho más poder para saber muchas más cosas de las que sabía antes. Estos nuevos valores que hemos visto, a mí me hace mucha gracia cuando se critica Internet. Sí que es verdad que hay cosas muy malas en Internet, pero al final la violencia en Internet o pasa por el diálogo o pasa por el hackeo. Yo siempre digo, una vez se enfadaron conmigo unos hackers y me tiraron el blog. Fue grave, pero yo lo prefiero a que me quemen la casa. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no, yo lo digo siempre, la violencia en Internet puede ser grave, pero no sé, a veces creo que olvidamos demasiado fácilmente la comparación con la violencia en la calle. O el niño que te lo acosan. Es muy grave el acoso en Internet, es permanente, 24 horas. Tiene características que lo hacen muy duro y muy difícil.
Pero el acoso fuera de Internet también es muy grave y muy difícil, y de hecho es una combinación. O sea, de hecho, si ese niño no fuera al cole real, con personas reales que le empujan realmente, tampoco sé si en Internet, o sea, es un complemento, tampoco, no es algo que nazca en Internet. A mí me hace mucha gracia el tema del bullying, porque sí es verdad que se incrementa en Internet y que toma peculiaridades, pero de nuevo no tiene nada. Y ha sido un problema de la escuela desde hace mucho tiempo. En fin, al final, de hecho, en Internet lo que puedes es hacer uso de esos nuevos valores para aminorar los efectos de esto. No sé, hay una cosa que queríamos, me he metido con vosotros y antes de acabar lo tenía que decir. Me han comentado que hacéis como de mediadores, algo así, ¿no? Ahora os voy a hacer hablar, va, me vais a explicar. Ah, pobres, verán ellos, ¿no? Los de ahí en el centro. ¿Cómo? Programa de aprender. Eso, programa de reaprender. E-aprender. Vale, espera, ¿me lo explicáis o si no después, eh? Bueno, me han comentado el programa, ¿vale? Me han explicado de qué iba. Y le comentaba que sobre todo me parece muy, muy interesante porque hay una cosa que hacemos muy mal padres y educadores y que hay un hueco ahí que cubrir. Hay algo muy curioso con los jóvenes que os habréis encontrado también. Si tú hablas con ellos de todos estos temas, les dices, ¿qué tal el acoso en Internet? Que al final, cuando hablas un rato con ellos, te das cuenta de dos cosas. Uno, de que saben un poco más de lo que supones. No, a mí me perdonaréis, pero para ser malos regulando nuestra privacidad en redes, los adultos. Ellos están acostumbradísimos a hacer que cuando publican en Facebook la abuela, la madre y la tía no lo vean. O sea, ellos ya saben hacer esto desde hace siglos. A mí me hace gracia cuando nos preocupamos tanto, no es una cuestión de que no sepan utilizar la herramienta, sino de otros valores en los cuales siempre hemos sido protagonistas, en los cuales no sé por qué huimos, o sí lo sé. En la Plaza del Pueblo nos sentíamos seguros, no en Internet. ¿Cómo no nos sentimos seguros? Salimos de ese ámbito. Cuando el niño tiene un problema de acoso en redes, y casos últimos de televisión que habéis visto, creo que van por ahí, tiene un problema doble. Primero, porque tiene un problema de acoso, y segundo, porque no puede acudir a nadie. Sus iguales no tienen ni idea igual que él. Sus padres tienen un miedo horroroso porque, uy, Internet, acoso, policía, vamos, no pueden comentar, tampoco pueden ir a los padres porque muchas veces, como desconocen el medio y no entienden que eso es una plaza del pueblo más, se asustan, la lían, etc. No tienen a nadie a quien acudir, figuras de gente joven que sientan cercana y que ellos saben que dominan las redes. Al final, ¿qué pasa con los padres? Que llega el niño y dice, me están acosando en Internet. ¡Hala, niño! Vamos a ir a la policía, no sé qué. A ver, a lo mejor bloqueando a ese señor en Facebook con un clic lo tiene solucionado. Acosos múltiples, es que es muy... A ver, no os digo que sea fácil, pero si desconoces la herramienta, desde luego vas a meter la pata. Si el niño nota que tú no tienes ni idea, es que simplemente ni siquiera te va a comentar, yo creo que es el gran problema que tenemos, ni siquiera te va a decir que tiene un problema en Internet, porque te estás mostrando absolutamente fuera de ese medio. Hubierais ido a contarle a vuestros padres algo de, cuando, no sé, algo que era típico de vuestra época y de vuestra generación y que sabíais que ellos no dominaban. No, si tus padres no muestran que están familiarizados con el medio, los estamos dejando, no, lo de nativos inmigrantes, yo siempre digo que lo importante es que no los dejemos huérfanos, los estamos dejando huérfanos. Estamos tirando de figuras como las suyas, que por eso me parecen hiperrelevantes, mediadores, temas, lo están haciendo, no sé, bueno, programas de estos a veces, incluso pasan los telecentros, esta gente que en los pueblos que domina en el telecentro, están haciendo más orientación en todos estos temas de valores, de cómo defenderte en Internet, etcétera, que no de temas tecnológicos al final, porque es que los jóvenes no tienen a dónde acudir sino, ¿vale? O sea que es importante su papel. En fin, luego hablamos si queréis, ¿vale? Pero que me parece muy, muy relevante. En fin, lo que os decía, inteligencia, valores, organización, participación. Pueden, yo creo que la cosa, cuando os decía que me gusta mucho plantearles que algunas de las preguntas de examen las digan ellas, es porque creo que lo que no podemos ya hacer con los jóvenes es decirles que se callen y que no participen. Estamos ante niños, cuando os decía somos diferentes desde que estamos en redes, estamos ante niños que crecen dándole like a YouTube, que crecen, el niño a los 6 años se te escapa, se te va al ordenador, se pone a buscar sus dibujos animados, que cuidado que también, que sí, que a lo mejor encuentra otra cosa sin querer, pero bueno, de entrada se pone a buscar sus dibujos animados y le empieza a hacer me gusta, no lo comparte, pero de alguna
forma aprende a que el mundo es un lugar en el que él puede participar. Esto, si no lo sabemos mantener, les va a causar muchísimo malestar. O sea, yo siempre digo, el mundo va a cambiar sí o sí. Vamos hacia sociedades más participativas sí o sí. Porque la gente ya ha cambiado, porque es que se han acostumbrado a participar. Llegan, lo que me está asustando es eso, que llegan a la escuela y seguimos intentando que no participen. Y luego me llegan a mí a la universidad y no hay forma. Pero eso, si desde pequeños favorecemos esas ganas de participar que tienen y lo orientamos en un sentido positivo, va a ser fantástico. Yo recuerdo una conferencia con jóvenes que fue muy divertido porque les dije esto. No sé, 2000 jóvenes de no sé qué edad, y me voy a Twitter y había cero, nada. Y les digo, chicos, vaya generación conectada, os estoy aquí hablando de que sois participativos y tal, y en el hashtag del Congreso no hay un solo tweet. ¿Pa' qué tú? Monté una que vamos... Por la noche eran trending topic, bueno, los organizadores me odiaron a muerte durante meses. Por la noche eran trending topic porque no había aire acondicionado, porque nos han obligado a venir por los créditos, porque vaya porquería esta mujer que habla, no sé qué. No, yo cualquier otro, da igual. O sea, al final, ¿cuál es el problema? Que si no orientamos, esa participación no va a ser la que queremos y vamos a seguir viendo de trending topic en España, los grandes hermanos, en fin, al final... Tenemos que incluir en el aula estas herramientas y educar la participación para que sea una participación que haga un mundo mejor y no para que, evidentemente, tampoco tenemos que perder de vista que son adolescentes, ¿eh? Tampoco vamos a orientarles sobre... No, evidentemente, los temas que les van a interesar van a ser los que van a ser. Pero, repito, que hay muchísimas oportunidades de educar una participación que les haga ciudadanos más libres, felices y más implicados en el mundo en el que viven desde muy pequeños y desde la escuela y gracias a todo esto, ¿vale? En fin, me estoy enrollando mucho. 5 minutos ya de verdad o lo dejamos aquí, ¿qué os parece? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿5? ¿Y lo cierro? Vale, venga. Vamos a temas un poco... me faltan 2 cosas importantes. Para que entendáis todo este esquema, a mí me resultó muy útil elaborar este constructo. No sé si alguno de los ponentes tenéis a varios catalanes, seguro que el TAC ya ha salido. Estoy con 2 micros ahora, espera, me siento rara con 2 micros. Eso, el TAC ya ha salido. Estoy segura de que en alguna charla de estos días os van a explicar qué es TAC. Os lo explico yo muy brevemente. Cuando hablamos de Internet, solo solemos ver... Para que entendáis cómo empezábamos, los que suponíamos, esto tiene relación con lo de los nativos digitales, todo el mundo que empieza a ver esto de Internet solo suele ver esta parte, suele ver Internet como un lugar en el que los chavales saben chatear mejor, informarse mejor como mucho y como mucho comunicarse. Cuesta mucho que las sociedades, padres, etcétera, vean Internet como una tecnología impresionante y de las mejores que hemos tenido en la historia, por no decir la mejor, para el aprendizaje y el conocimiento. Ya no solo estos recursos que os digo de universidades, sino que cualquier red social en la que el alumno pueda hablar con el profesor, pueda hablar con sus iguales, pueda hablar con el autor del libro que le han hecho leer en clase. Todo esto, y estoy citando solo la punta del iceberg de todo lo que pueden llegar a aprender en Internet, está dentro de este saco de utilización de Internet como herramienta de aprendizaje. Yo no quiero decir estas frases porque además las tuitean y luego te buscan la ruina, pero un compañero mío hace muchos años, no diré el nombre tampoco, pero no sé si en privado o en público, pero me gustó mucho porque es un tío con sus doctorados y muy académico, y el tío así en plan me dijo, Dulos, he aprendido más estos 3 últimos años en Twitter que en todo lo que llevo estudiando en mi vida. Eso es así. Y los que estáis en Twitter en activo, el hecho de empezar a seguir cuentas de universidades, de profesores, cuando a uno le interesa algo, tenga la edad que tenga y viva donde viva en el mundo, cosa que también pensar lo que significa en cuanto a democratización del acceso al conocimiento, pues eso, cualquier persona con ese interés tiene millones de recursos para aprender más que nunca en la historia y en Internet. ¿Vale? Evidentemente hay que hay que enseñar a aprender, ¿eh? Si no vamos mal y todo lo que decíamos, pero sí que hay que reconocer ese papel de Internet como tecnología del aprendizaje. Y por último, esto que os contaba, también como herramienta de participación y por lo tanto de felicidad. Lo de la participación ya es que no es baladí, es que el ser humano si no participa no es feliz. O sea, estamos ante la oportunidad, por eso siempre cuando digo que es una tecnología fantástica para la participación, también para el empoderamiento, también para que el ser humano se sienta más partícipe del mundo en el que vive, lo cual garantiza, ya os digo, o es una de las bases de la felicidad. De hecho, si yo me dedico a todas estas cosas es precisamente por, supongo, haberme dado
dado cuenta de esto. Cuando os decía que es un PowerPoint muy malo y que tenéis referencias, aquí tenéis un esquema mucho más amplio que relaciona competencias, actitudes, etcétera, con este esquema tic-tac-tep, que bueno, es un constructo teórico, pero que bueno, no deja de ser cómo introducir Internet en las aulas. No solo como TIC ya lo saben hacer estos nativos digitales. De lo que se trata es de que sean nativos digitales también para las TAC, también para utilizar esto como herramienta de aprendizaje y para participar de forma crítica, informada, culta, etcétera, en el mundo en el que viven, ¿vale? Un poco para que vierais el resumen. Acabo ya os digo, y me gusta siempre acabar con esto porque tampoco quiero que mi discurso suene demasiado tecnológico. Entonces, esto me pasa a mí mucho, digo una cosa y luego todo lo contrario. No es así en el fondo, pero que no os parezca eso, veréis que no es así. Entonces, prefiero 2000 veces un profesor que sepa mucho de lo suyo y muy poco de Internet que un profesor que sepa mucho de Internet y nada de lo suyo. O sea, no he dicho ni voy a decir en ningún momento que todo esto sustituya una buena base formativa en la especialidad que sea. Y ahí hemos metido la pata todos los que nos dedicamos a estos temas de tecnologías desde hace años. Hemos llegado a las escuelas, no sé quién me decía, es que tuvimos problemas de resistencias de los profesores, es que llegamos a las escuelas y les decimos, señores, todo lo que habéis hecho hasta ahora es horroroso y a partir de ahora los chavales saben más que vosotros de todo y o cambiáis o morís. Esto no se le puede decir a un profesor que lleva toda la vida trabajando. Primero, porque no se le puede decir humanamente, y segundo, porque no es cierto. ¿Cuál es la garantía de que uno no esté desinformado en Internet? Yo os voy a poner un ejemplo muy simple. Yo recuerdo, yo soy fatal en fútbol, o sea, creo que no conoceréis a nadie que sepa menos de fútbol que yo. Un día me fui a Chile y me dijeron, ¿qué, Alexis, no sé qué? Alexis es un jugador del Barça o del Madrid o, bueno, no sé, pero alucinaban, porque era cuando el hombre estaba, en fin, que no me entero. Bueno, la cosa, imaginaos si no me entero, que llegué, esta fue muy buena, ¿recordáis al Pulpo Paul? Vale, pues yo empecé una conferencia en Madrid un día, que era justo un mes después de que el pulpo estuviera adivinando cosas. Empecé la conferencia el día de un partido de España, no sé qué, diciendo, diga lo que diga este señor, España va a ganar el Mundial. Yo llevaba todo el mes, todo el verano escuchando hablar del pulpo Paul y en ningún punto de mi imaginación se me había podido ocurrir que aquello era un pulpo de verdad. Yo creía que era como Rapel, que era un vidente que tenía su seudónimo. En fin, bueno, la cuestión, imaginaos cómo quedó evidente que fallaba en mí en ese momento, que no tenía ni idea de fútbol. Cuando yo soy absolutamente manipulable en Internet y en la vida y en... ¿Recordáis el programa de Evolé de hace un tiempo? Que monta lo del 23F y todo... ¿Qué demostraba eso? Aparte de que ya no nos fiamos de nada, también, pero aparte, ¿qué más demostraba? Que no teníamos ni idea. O sea, ¿quién se tragó absolutamente aquello? ¿Quién no tenía ni idea de cultura histórica y de lo que había pasado en toda esa época? ¿Cuál es el riesgo de desinformación? La no cultura. Si les decimos a esos profes que se metan en Internet y dejen de ser buenos biólogos, buenos historiadores, buenos no sé qué, estamos anulando todo el esquema, porque sin una buena base uno no puede llegar a Internet y decir, voy a hacerme psicólogo. Sí hay recursos, pero si uno no tiene una buena base, esto es como el árbol. Si no hay unas buenas raíces, después del árbol ya irá para donde uno quiera y cuanto más raro y diverso, mejor, porque así será un árbol distinto que hará que todos aprendamos cosas nuevas. Pero sin una buena base, a mí no me sirve. Y realmente yo lo digo siempre que en muchos sentidos, esa buena, o deberíamos seguir, cuando os decía prefiero al profe que sepa mucho de lo suyo y poco de tecnología, cuidado, que esté abierto, porque es que estoy segura de que si es alguien que sabe mucho y ama lo que hace, si viene un alumno y le dice, profe, esto que has explicado en la pizarra, hay un interactivo 3D online fantástico que lo explica igual, lo incorporará. Y si no, le dirá, pues chaval, buscará la forma de incorporarlo. O sea, yo estoy segura de que si ese profe ama lo que hace, evidentemente tiene que saber de lo que hace, amar lo que hace y tener una actitud abierta también al intercambio. Dejar de creerse Dios, el Dios del conocimiento, y no puede ser que esta aplicación sea buena porque no la he visto yo y porque no la he descubierto yo. Si es capaz de compartir, si es capaz de aprender de sus alumnos, estamos ante una oportunidad histórica de colaboración. O sea, simplemente uno sabe mucho de teoría, sabe mucho de cultura y los otros saben mucho de las herramientas. El mix de las dos cosas es fantástico. Yo se lo decía a mis alumnos, el día que me presenten los trabajos en vídeo solitos, yo, vamos, pero encantada. No en vídeo, si me lo quieren presentar impreso en un libro también. O sea,
que sean ellos creativamente quienes elaboren las cosas. Yo soy la que sabe de teoría, que ellos me ayuden también en hacerlo más dinámico y más adaptado al mundo en el que viven, pero para eso tienen que atreverse. Y de verdad, vuelvo a lo de antes, es que no se nos atreven. Es que entienden que en el aula todo lo que no sea impreso en una pizarra y con una estructura clara no se lo vamos a aceptar ni a aprobar. O sea, cambiar ese esquema es importante. En fin, no os explico la viñeta porque es evidente, ¿no? Os la explicaré con otra cosa que me parece todavía... todo esto en la escuela. O sea, en Internet hay de todo, pero sin una buena base de un buen teórico maestro, eso, no hay problema. En la familia, a nivel de educación informal, a nivel de valores, en Internet hay de todo, pero sin una buena base no vamos bien. Esto es real. Esto es hiperreal. A mí no sé si os pasa, pero es una de las cosas que me preocupa, que ellos se creen que saben mucho de todo porque como tienen mucho de todo allí, ya piensan que es así. Os decía que, por ejemplo, lo de la igualación de géneros era una cosa buena de las crisis y de la época que vivimos. En este sentido vamos muy mal. Esto es muy grave en el fondo. Esto está generando problemas que veo que por ahí, los que estáis con jóvenes, estoy segura de que los detectáis. Toda la gente que se dedica a temas de género está detectando un problema muy grave en Internet derivado de esto. Y es que este Pablito, que se cree que la sexualidad son esos 10 primeros resultados de Google, pues no sé, poner la pregunta en Google y mirar los 10 primeros resultados. Eso es lo que está entendiendo. Eso es lo que le va a pedir a la Isabelita de turno o a la quien sea que sea su novia en ese momento. Y las niñas se están quejando. Las niñas dicen que los niños van muy a saco, si me permitís la expresión, por culpa de Internet, porque aprenden su sexualidad en Internet. Evidentemente, volvemos a lo de antes. Internet es una herramienta fantástica si hay un padre detrás que tenga, diría, la valentía, en este sentido y en muchos otros, o tenga también la destreza de navegarlo con el niño y de orientarlo y de avisarle de que esos 10 primeros resultados están inventados por la industria pornográfica masculina, inventada por y para hombres, y que seguramente a Isabelita no le va a hacer ninguna gracia todo este tema, ¿vale? Y cosas de ese estilo. Yo creo que ahí está, es el equivalente en la familia del papel del maestro. Ergo, dice, bueno, vale, ¿qué hago como padre? Pues hacer de padre más que nunca. Tenemos jóvenes con superpoderes entre las manos. Son herramientas fantásticas para cambiar cosas y lo estamos viendo día a día, que están surgiendo cosas que ni nos hubiéramos imaginado que fueran posibles. Pero también son herramientas para hacer cosas terroríficas. Yo siempre pongo, y acabo ya, un escenario, impresoras 3D, ¿sabéis lo que son? O sea, dentro de 4 días uno se va a poder ir a Carrefour, comprar una impresora por 70 € y imprimir una silla. Lo cual va a generar un tema en la industria que también os podéis imaginar. Todo el tema del copyright que hemos vivido en la industria cultural se viene ahora en otros ámbitos, ¿eh? Pero bueno, aparte de eso, no quiero que vayáis por ahí, pero aparte de eso, pensad, con estas impresoras, el vecino del quinto primera puede imprimir la silla o una pistola. Y esto está siendo así, ya se están buscando formas de... Al final se van a descargar un software, vas a comprar un material, lo vas a poner ahí y vas a salir con la pistola impresa en media hora. Estos jóvenes van a tener esos medios entre las manos, ya tienen medios, pueden organizar las riots británicas, jóvenes que quedamos todos a las 5 de la tarde delante del supermercado y entramos los 5.000 y nos llevamos todo lo que hay en el súper. O sea, son herramientas muy potentes para hacer cosas fantásticas, como liberar la Tahrir Square en las revoluciones de los países árabes, pero también para hacer cosas muy feas, como las que hicieron estos británicos, que lo que hacían era eso, utilizar las redes, en este caso eran redes de BlackBerry, pero bueno, da igual, la utilizan las redes para robar. O sea, son herramientas muy potentes para el bien y para el mal, para que me entendáis. ¿De qué va a depender que lo hagan en un sentido u otro? Pues recordad las 2 diapositivas anteriores. Valores, más en esta, evidentemente responsabilidad de padres y también de la escuela, pero sobre todo de los padres, y cultura, que vuelvo a decir, yo es que valores y cultura no los veo. O sea, se puede entender el valor de no racismo sin entender el apartheid. Es que no sé, culturas y valores yo creo que tendrían que ir bastante unidos. En fin, acabo ya, creo que teníamos aquí un resumen, acabo ya de verdad, pero la historia es esta, que al final no tenéis el resumen, pero da igual, todo esto os lo he explicado. La historia es esta.
Ciudadanos que ante todo este potencial tienen que ser cultos. Cuidado que en España hay un problema, que nuestros bestsellers son de Belén Esteban y de Jorge Javier Vázquez, con perdón. No, cuidado, porque te vas a las librerías y te das cuenta de que tenemos un problema. Iros a los bestsellers norteamericanos, hay bastante porquería, pero un poco por encima están. Tenemos un problema de cultura bastante potente aquí. Cultura que vuelvo a decir que el día que ve lo de Berlín y Milán, para que entendáis, creo que va más allá del dato geográfico, creo que ahí hay una no comprensión del mapa europeo que me gustaría que se solucionara también. En fin, cultura, valores y ese comprender las cosas y tener ese espíritu crítico va a ser lo que haga que, pues que tengamos un uso adecuado de las tecnologías o no. La pregunta no es tecnología sí o no, sino que va más por ahí, ¿vale? En fin, preguntas, cuestiones, críticas. Venga, también, si queréis. Venga, ahora os toca ser todo lo participativos que yo he dicho que debíais. ¿Hay algún generación Z por aquí? Decíais que sí que había algunos, ¿no? Esos de la Z que ya están cogiendo el micro, ¿eh? Es broma. Es broma, que pobrecitos además son tímidos. Bueno, en fin, ¿alguna pregunta, cuestión? ¿Pensáis para allá? Bueno, te lo paso yo, sí. Venga. Ya que me voy a bajar, que decía yo que me quería bajar, pero ahora. Hola. Buenas. Buenas. Bueno, felicitarte por tu exposición magnífica, un punto de vista totalmente diferente al de ayer. Yo decir que me has dejado aterrado, asustado. Lo sé. Porque cuando yo... Lo sé. A mí también me pasa, ¿eh? Duermo mal. Yo, broma. Cuando pensaba que había tenido un hijo, que hoy en día tiene 3 años y medio, y me he dado cuenta que tengo un cibote de la generación Z con 8 segundos de atención y con habilidades sociales, ¿no? Y que tiene un gran defecto, que lo hablamos también antes con ella. Digo, ¿te llamabas? Es que no me acuerdo. Iba a decir la alcaldesa, pero me suena mejor el nombre. Eso, Sandra, que lo hablaba antes con Sandra. Al final tienen defectos como que están todo el día tumbados en el sofá. Ese es uno de los grandes vicios de la generación Z. En fin, no para arreglarte al niño, digo. Que encima está tirado en el sofá todo el día, seguro. Vamos, eso al menos es lo que hacen. Bueno, dime. Bueno, a lo que iba es que, claro, uno espera tener cierta capacidad de influencia en su hijo, ¿no? y llegar a educarlo. De hecho, siempre pensé que la historia más importante realmente no es que los moros invadieran España, o los romanos, o los godos, o los visigodos, sino la historia más reciente que te cuentan tus abuelos y tus padres, y que de alguna manera te ubica en esta sociedad. Y a lo mejor, si tienes un abuelo que te ha contado que ha sobrevivido una guerra de 1 millón de muertos, o si tienes un padre que te ha contado que cuando tenía 12 años se fue a trabajar a Castilla y dormía encima de paja y comía tocino, seguramente una persona que nace en los 80, pues no se considera generación perdida, ¿no? Porque tendría una perspectiva... Totalmente. La pregunta iría si dentro de esas generaciones tan clasificadas y tan férreas que realmente asustan, si te encuentras gente a lo mejor con una cultura familiar o con algo que se diferencia, si de alguna manera va a tener fruto educar a... Vale, como siempre voy a hacer uso otra vez de todo esto o todo lo contrario. Porque al final acabas de dar en la clave en una cosa muy potente. Z es la última letra del abecedario y no sé, es una cosa de estas de serendipity o de azar. El otro día no sé quién, o algún día alguien me hizo ver qué va a venir después de la Z. Y si os ponéis a pensar, no sé qué va a venir, pero no sé si existen las generaciones ya, menos que nunca. Quizás estamos asistiendo precisamente al fin de las generaciones. Yo tengo 44, yo he corrido maratones. Mi madre a los 44 se pone un chándal y me sale a la calle, yo la veo y yo me la llevo al psiquiátrico, y mi padre igual. O sea, somos más libres que nunca de elegir elementos de cada posible generación. Antes no era posible eso. Vemos las mismas series. Llegáis a casa y viene el niño y te dice, oye, mira Walking Dead, que mola mucho, o no sé cuál de estas. Vemos los mismos productos culturales. Podemos elegir, ya os digo, el ejemplo del running o de cualquier otra cosa. Yo siempre digo que nunca hemos tenido tantas posibilidades de ser quien queremos ser. Nunca hemos tenido tanta visibilidad de que es posible ser lo que uno quiere. O sea, ¿por qué mi madre no salía a hacer running? Porque en la plaza no había ninguna otra señora de su edad que se fuera a correr maratones. Pero desde que uno tiene Facebook se da cuenta de que la vecina del quinto primera, que antes mira, oye, que mírala, que bien se ha puesto ahora, mírala.
Y oye, es posible, o sea, todo esto que descubrimos, yo lo hablaba con una amiga hace tiempo, yo me volví vegetariana el día que conocí a un primo mío vegetariano, tenía 14 años y en mi universo lo de ser vegetariano no existía, o sea, yo hablé con él y dije, este niño no come carne, ¿por qué? Y le pregunté y me dijo, no, por esto, y pensé, pero esto se puede, mi madre me odiará al primo desde aquel día, pero hoy en día no hace falta, hoy en día, es que lo hablaba con una amiga que es vegana, o sea, es peor, es estricta y de todo, porque lo ha descubierto, o sea, porque empezó a ver pues, que era posible en Internet, como esto, mil otras cosas. Ya no nos limita la edad como nos limitaba también gracias a las tecnologías. Yo siempre doy una frase que me parece crucial en esta época para ser feliz, jóvenes y viejos y mayores. Nunca vas a envejecer si no dejas de aprender. O sea, a veces lo vivimos. Cuando uno se siente viejo es cuando no entiende las cosas. O sea, la manifestación. Y esto es una oportunidad brutal, el hecho de estar en redes, de estar en Facebook, de ser amigos de nuestros hijos, que no aspires a verlo todo porque te tienen absolutamente... Me hace gracia los padres estos que dicen, el niño de tiempo que no cuelga nada en Facebook. Dice, el niño lo que aprendió es... El niño lo que tiene es varios grupos y cuando publica algo que quiere que vean los padres, lo ven y cuando no, son especialistas en eso. Ya os digo, si tenéis algún problema, preguntadles a ellos. Dices, oye, yo no quiero que la tía Pepita vea esto que he publicado. 10 segundos, ya lo tienes arreglado. O sea, en fin... ¿Me entiendes? Realmente tienes razón en que esto quiebra bastante todo el tema de las generaciones y tienes razón en que hace unos años que esto no es un límite, sino al revés, sino al final es... De hecho, me vuelvo a contradecir. Esto es de la Z que os digo yo. Me ha hecho mucha gracia una pregunta también en la radio que me decían, ¿usted considera que las relaciones en WhatsApp o en redes son mejores que las presenciales? Tú dile a mi niña de 18 y desde que tiene 14 que no quede con las amigas y se quede whatsappeando o skypeando con ellas en casa. Me va a mandar ahí. Internet no anula en absoluto las relaciones reales. Mis alumnos de 20 años, cada vez que yo me pongo a hablar también de Internet, en algún momento del curso me levantan la mano y me dicen, oye, bien, pero yo quiero seguir quedando con mis amigos y hablar con el móvil cuando estás en una cena o whatsappear en el móvil cuando estás en una cena es de mala educación. Son ellos los que empiezan... A ver, con todas las tecnologías nos flipamos a veces. Cuando aparece una nueva tecnología, a veces hacemos un uso desorbitado. Cuando aparecieron el telégrafo, los primeros telegramas, hay unos gráficos en Estados Unidos que la gente se volvía loca. La mujer que él tenía al hijo no sé dónde, tu papá se ha desayunado hoy un huevo frito, telegrama. Tu papá se ha levantado hoy, le enviaba 12 telegramas diarios al niño. Lo mismo que hacemos ahora con Twitter, con Facebook. Me acabo de comer un croissant y cuelgas el croissant, que no le importa a nadie, pero oye, pero tenemos espíritu de celebrity, el croissant de Brad Pitt sí importa, el tuyo no, pero bueno, hacerse la idea cuesta. Pero, en fin... ¿Me entendéis? Pero todo esto ha cambiado y, en fin, que ya me he perdido, pero sabéis por dónde iba, ¿no? Aparte así me callo porque si no, no acabo. Vale, venga, más preguntas y cuestiones. Venga. Tengo aquí el... Bueno, yo estoy casi tan asustada como él, o más. Y frente a tu, digamos, teoría o la exposición, que me ha parecido súper brillante y además... esa necesidad que tenemos de tener muchas perspectivas, de no estar siempre ahondando en la misma, pero esa perspectiva que también existe de no a las tecnologías, de cómo las tecnologías dificultan precisamente la capacidad de concentración, de profundizar en los temas, de, digamos que hay como una contraposición entre humanismo, ética, valores, etcétera, y la tecnología, ¿no? Claro. Tú hoy nos has dado otra visión totalmente distinta. A lo mejor le tenemos miedo porque no sabemos cómo hacerlo. Exactamente. Mira, por WhatsApp a mí me hace mucha gracia. Pero me da mucho miedo. Normal. O sea, no sé. Pero no sé esta pregunta, ¿WhatsApp mejora las relaciones personales? Hombre, depende. Si le envío un emoticono con una cara de asco a alguien esta tarde, no mejorará gran cosa. Pero si le envío el poema de amor más fantástico que alguien pueda haber escrito en la vida y no lo hago como Neruda en un papel, sino que lo hago por WhatsApp, ¿qué problema hay? O sea, es que realmente no es la herramienta. Y nos equivocamos muchas veces. Es como cuando hablas bien de Twitter. La gente se va a buscar el trending topic y ve la Esteban, dice, Twitter es una porquería. En Twitter es como la Plaza del Pueblo. Uno se puede ir al rincón de las conversaciones estúpidas o se puede ir al rincón de las conversaciones inteligentes. Esto es lo mismo. ¿Decías?
que depende de cómo se utilice. Totalmente, totalmente. Pero eso que comentas es cierto, que estos discursos, a mí, de verdad, es que ya creo que me va a costar que me hagáis una crítica a Internet que no haya oído ya, o sea, porque realmente he estado en universidades, en muchos lugares y me he escuchado muchas. Y eso se repite, o sea, de las frases de esto no es alta cultura, es baja cultura, esto no es conocimiento sino información, todo este tipo de argumentos que están muy bien, pero ¿y la Biblioteca Nacional es información o conocimiento? Pues depende de lo que uno haga en ella. Si yo como unas pizzas con los amigos allí, no. Si se lee toda la enciclopedia británica, igual sí. Está muy divertida, amén. Sí. Yo creo que esto es snob. Yo creo que cuando uno ya lo tiene todo, ya decide prescindir de lo que sea. No sé, a mí me recuerda mucho el anuncio del monje budista, ¿no? Un anuncio que había hace un tiempo. Salía un tío diciendo, no, yo ahora ya me dedico a la vida contemplativa porque he descubierto el sentido de la vida. Y luego salía que le tocó la lotería, no sé cuántos millones de euros, no sé cuándo. Hombre, ya cuando uno lo tiene todo, entonces ya puede elegir. Yo creo que ahí hay un poco de snobismo de precisamente nosotros, que podríamos, y que de hecho no me creo que esos chicos en casa no tengan 20.000 iPads y 20.000 cosas, pero exigirlo a la escuela. Quizás también es un poco eso, quizás que les falta a esos niños en casa. Precisamente deporte, aire libre. Estoy de acuerdo, ¿no? Y cuidado, estoy de acuerdo también en desconectar. O sea, las escuelas más tecnologizadas de España, privadas evidentemente, porque el tema económico ha pesado mucho en los últimos años, tristemente, por eso os decía que a veces es un tema de estos. Estas están haciendo sesiones, o sea, no terapia, no es la palabra, pero están trabajando en desconexión, están trabajando en meditación incluso. O sea, a mí me hizo mucha gracia hace muy poco, no os digo el nombre de la escuela, pero es una cadena famosa en España que me decían, no, es que ahora nos planteamos la desconexión, o sea, cómo enseñar a, y creo que esta es la clave, a que esto es como un coche. Mi coche podría ir a 240 por la autopista, pero soy yo quien regula la velocidad. Es lo del fax, hay lo del telégrafo que decíamos. Están aprendiendo ellos a hacerlo y en las escuelas también, en muchas, no voy al extremo de Steve Jobs, pero sí muchas escuelas están enseñando a desconectar. ¿Son capaces de desconectarse? Sí, creo que de momento no, pero de verdad... Creo que de momento no, pero me sorprende mucho que sean ellos los primeros que se están empezando a quejar. De verdad, me están sorprendiendo mucho. Yo soy muy optimista y cada día menos gracias a ellos. Son ellos los que me vienen y me dicen, ya, lo de la carta de amor vale, pero como cara a cara. Y tienen razón. Y tienen razón, ¿para qué nos vamos a engañar? Y son ellos los que, siempre digo que el ser humano acaba emergiendo. Nos hemos alucinado un poco, nos hemos pasado todos un poco, y ahora viene el momento y vienen los años, y en la educación evidentemente tenemos un papel fundamental en ello, de enseñar a que seamos nosotros quien dominemos la herramienta. O sea, pero tenéis razón, en que es un proceso. Dime. Mira, bueno, vamos a ver. Yo soy profesor, en mi clase tengo pizarra digital, y ahora que comentasteis con esto, nuestro colegio, junto con otros colegios, estamos haciendo cursos de interioridad para que los niños se relajen, sepan ver hacia adentro. Todo lo contrario a lo que estábamos ahora comentando. Totalmente. Digo que, por ejemplo, la editorial SM sacó ya toda una línea desde infantil hasta bachillerato de interioridad, que no tiene nada que ver con la religión. Luego, si quieres, se conecta o no, pero existe ya eso. Entonces, bueno, pues que el contrapunto está por ahí. Sí, meditación incluso, ya os digo, es que me sorprende, sí. Pero va por ahí, sí. Pero mi pregunta y mi reflexión pedía por otra cosa. Que no deja de ser toda la tecnología que está muy bien. Es decir, yo puedo en un momento dado, si estoy explicando la Ría de Vigo, pues enchufo, estoy conectado a Internet y ya me parece el mapa perfecto de la Ría de Vigo y la foto y te lo ven de otra manera. Pero si los niños no están motivados, no hay manera. Es una forma de motivarlos. Totalmente. Entonces, aquí hay un problema previo a toda esta tecnología, que es la motivación. Totalmente. Y no existe motivación si realmente no le interesa al niño. Ya que hablaste antes de hombres y mujeres, por aquello de mi mujer que está ahí al lado, no le interesa para nada los programas de megaestructuras que le interesan a muchos hombres que estamos aquí. Vale. Lo explican
lo explican de la leche, pero no nos interesa. Ya le puedes poner, conectar, hacer un chat, hacer todo lo que acabas de decir tú. Pero si no hay interés, no hay manera. Y en cambio, la ley de educación nos encorseta más, que nos piden estándares de aprendizaje. Qué palabra más fea, estándares. No sé. Bueno, pues ahora mi reflexión, que simplemente yo creo que como educador o como educadores tenemos que saber lo que le interesa al niño y descubrir lo que le interesa al niño. Totalmente. Y potenciar eso. Entonces, si la ley no nos lo permite, estamos fastidiados. Y la libertad en todos los sentidos de crear de cátedra de alguna forma, de hacer lo que quieras en el aula. De hecho, todo esto está avanzando por el mínimo margen que también se permite. O sea, somos muchos los profes que sí que vamos haciendo cosas, pero siempre hay un límite y lo que os decía yo de los exámenes o trabajos y en fin, todo esto debería cambiar. Pero bueno, esto nos meteríamos en un debate mucho, pero fijaros que al final sí tiene enlace. También el profesor está acostumbrado a colaborar en redes, es más participativo y quiere decidir más en su aula. También el profesor, no solo el nativo, no solo estos jóvenes, son también el profe. O sea que yo creo que va por ahí también, de recuperar el protagonismo del profesor también es importante, yo creo en este sentido. En fin. Algo más, me decíais, cuando decíais lo de, me han parecido, ¿cómo le llama? Interioridad, me parece muy interesante el término. Yo siempre decía que lo único que me da miedo de los jóvenes es que ya no saben estar solos, creo que es un poco lo mismo. Y fijaros que no están solos nunca más. O sea, mientras uno tiene WhatsApp en el móvil, significa que cualquier problema que tenga en la vida va a poder comunicarlo, cualquier sensación, sentimiento, imagen la va a poder comunicar. Está muy bien eso. Yo siempre me he planteado, bueno, ¿y para qué sirve estar solo? El ser humano es más feliz estando con otros, vivimos hasta más años. Ok, pero estoy de acuerdo contigo en que para estar bien con los demás uno tiene que conocerse muy bien a uno mismo. Y yo soy hija única y yo soy muy introspectiva y echo muchísimo de menos eso en la educación actual también y en todo. Es que nunca están solos. Fijaros que es grave. No sé, yo un día con mi hija en el médico hablando con el neurólogo porque la niña tenía migrañas y se lo estaba contando a la niña. Digo, niña, atiende leche, que tienes migrañas, que te van a afectar toda la vida, hija mía. Y la niña explica, era más importante contárselo a la amiga que el tema de la migraña. O sea, creo que hay que trabajar eso, estoy de acuerdo. Yo solo quiero hacer un apunte. Debo ser la más joven de la sala también. Eres Z, ¿no? Mira, Soy una Z tenemos ahí. 18 años cumplidos recientemente. Y solo quiero decir que tampoco somos el desprestigio de la sociedad, por así decir, que también nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, yo hice un viaje y la comunicación sigue ahí. Y yo no solo lo uso mediante tecnología. También claro. Las cartas totalmente, a una persona totalmente, de nuestra edad nos hace una ilusión claro. Incomparable. Claro, es que se parece a mí. Por eso os decía, es que cuando te digo un grupo de WhatsApp o una cena o una comunidad, se parecen digital, se parecen mucho. Yo no sabéis las broncas que tengo en clase cada vez que me preguntan, ¿pero esto se refiere a comunidades digitales o reales? Esto se refiere a comunidades que hoy en día pueden tener ese paralelismo virtual o al revés. No, al revés no. Si no hay un interés real, no hay comunidad. Totalmente de acuerdo. Y también, a mí al menos, lo que me sorprende mucho es cuando ves a un niño de 3 años que le dejan la tablet y se pasa el día con la tablet. ¿No os parece? Esto es la tele de hoy en día. A mí al menos los comentarios que he oído y todo eso no debería ser así. No, claro que no. Y dejarlo ante el televisor solo tampoco. El campo, ya que vivimos en el rural, salir al campo es mucho más emocionante. Totalmente. Pero fijaros que, a ver, que te puedes ir con la tablet al campo, cuidado. También, es que también. No, pero que hacemos incompatibles cosas que... No, pero por ejemplo hay una aplicación que uno está visualizando las constelaciones y puede apuntar el smartphone y le van diciendo, pues a mí me perdonáis, pero yo no tengo ni idea de todo esto y me vendría de muerte. Y me iría al campo y lo pondría. O sea, no, lo digo en un sentido de que no es incompatible tampoco. O sea, tenemos que también enseñarles... De hecho, bueno, pero vamos a tener un problema. Otra cosa en las que son malos, son perezosos, son tirados en el sofá y no se orientan. Eso sí que estamos perdidos ya, Desde que hay GPS, la gente... Ese es otro defecto que tienen. Sí, bueno, las mujeres de toda la vida, dicen. Yo me identifico, yo me pierdo sola, pero bueno. En fin, esto es muy sexista, según cómo... Sí, pero fijaros, sí, pero no, Pero fijaros en una cosa, es sexista, pero una cosa que antes le he pensado un momento. Al final, fijaros qué educativo es todo. Los hombres se orientan mejor. Yo creo que es cierto, pero es cierto solo
Por eso, porque están acostumbrados a jugar a cosas físicas. Es raro que una niña se ponga a esconder una cosa por el jardín. O sea, ya no eso, sino... Pero fijaros en eso. Al final, lo vais a entender mejor con otro ejemplo. Las mujeres somos mejor en lo emocional, de toda la vida. Cuando tú tienes un hijo o una hija, evidentemente las madres modernas ya no lo hacemos. Pero cuando uno ve un niño o una niña, desde pequeños, ¿qué pasa siempre? Que los problemas interpersonales, las relaciones, cuando una tiene una bronca con el padre, cuando hay un problema emocional, al niño déjale que juegue. Coges a la niña y le comes la cabeza, hablemos claro. O sea, a mí, vuestras madres os han hablado de sus problemas sentimentales toda la santa vida. Y en cambio al niño lo han dejado jugar con la pelota. Está claro que nos han educado emocionalmente muchísimo mejor que a ellos. O sea, cuando digo estas cosas no es que la diferencia sea de nacimiento, sino que, y lo de la orientación yo creo que va por ahí, ¿eh? O sea, realmente los juegos de niños desde siempre son más territoriales, más de espacio, más de ubicar cosas. Los de niñas son más relacionales, sentimentales, emocionales, y por eso somos mejores en eso de mayores, lo cual es fantástico para nosotras y terrible para ellos. Pero bueno, ellos tienen el GPS ahora, ¿no? Nosotras tenemos el GPS, exacto, mira, buena metáfora. Nosotras tenemos el GPS, ellos no sé cómo se lo van a montar. En fin. Tendrán que aprender. No, cuidado, también aprenden en redes. Se dice, por ejemplo, que desde que los niños... Esta es buena también. Cosas malas, eso, que son un poco más, digamos, desaforados en cuanto a lo que piden a las niñas sexualmente. Pero cosas buenas, parece ser que son más emocionales también. Imaginaos antes llegar a clase siendo niño. Me ha dejado mi novia, buah, buah, ponerte a llorar. El niño acababa de collejas hasta arriba. Ahora se va a Facebook y como no solo, o sea, el círculo se amplía, en esa plaza del pueblo ampliada vienen 4 niñas que le dicen, ay, qué mono, pobrecito, yo te cuido, tranquilo, cariño, que te queremos mucho todas. Esto hace que los niños también faciliten la expresión emocional. Yo creo que tiene cosas, también las redes en el fondo tienen estos efectos buenos. Y se está demostrando, esto hay estudios ya, que lo ven, que se equilibran temas de género en este sentido. Pero bueno, yo sé, en fin. Aquí no estoy tampoco. Vía online, el ser humano en el fondo se mueve por éxitos. Yo siempre digo que Internet al final es una herramienta fantástica para tímidos. Yo lo soy y por eso, yo soy muy defensora por eso. Es una herramienta fantástica para tímidos. Imaginaos un niño que no se atrevería en la vida a decirle algo a una niña a los 14 años en la calle. Está muy mal que aprenda a hacerlo solo en Internet, pero es que a lo mejor si ninguna niña le dice nada positivo a partir de un intento, nunca se atreverá a hacerlo. O sea, el hecho de que le envíe un WhatsApp a la niña y la niña no lo mande por ahí, sino que le envíe un emoticono de un guiño o de... lo va a animar, de alguna forma es un feedback positivo que va a reforzar su autoestima y va a hacer que se sienta más capaz de hacer eso en la calle. Evidentemente tenemos que estar pendientes de que no se quede... Hay que reforzarlo, pero... El ser humano al final necesita realidad. Eso realmente al final la pregunta es otra. A mí cuando me dicen, si el chaval está todo el día conectado a Internet en su casa y no sale, es un chaval con un problema de Asperger, de un problema de integración social, que lo tendría habiendo o no Internet. De hecho, lo tiene muy complicado para aislarse habiendo Internet. Incluso cuando uno juega a World of Warcraft, se está relacionando con otros. Un chaval con Asperger hace años se quedaba en su casa, podía llegar a aislarse muchísimo. Hoy en día, incluso cuando se aísla, lo tiene difícil para aislarse. Incluso cuando se aísla, interactúa. O sea, yo creo que es una herramienta espectacular, por eso lo de socionomía, sociedad aumentada, de aumento de la sociabilidad. Puede parecer que no en un principio, pero al final, ya os digo, la misma experiencia de éxito de esta niña, ya no, oye, que me ha contestado una niña, a lo mejor hace que se atreva a mirarle a la cara también en la calle. O sea, funcionamos así al final, funcionamos por éxitos y expectativas. Yo soy lo que me siento capaz de hacer, ¿no? En fin, me podría ir mucho más, pero de esto tengo ejemplos muy buenos, pero es que acabaríamos a las 12. Ya no os hablo más que... No, a mí no me importa poco, pero nos van a cerrar y luego... para que se quejen de Internet. Mira, estamos aquí tan no me sale la palabra, pero también, y estamos aquí en presencia, ¿no? Pues ala. Bueno, ¿alguna cosita más? Venga. Por aquí, ¿pasáis el micro? Perdona. A mí me ha saturado.
Lo sé, lo sé. Si voy a necesitar A veces varios días, me saturo yo sola, o sea, voy a que necesitar lo varios días entiendo. para hacer la digestión de todo esto. Por eso os digo lo de la presentación, porque ahí tenéis ideas. ¿Sabes qué pasa? Que os saturo o no llego. Y cuando hay gente muy joven tengo un lío. Yo aquí, no es la edad tampoco, pero yo... Hay alguien que no se sienta saturado, ¿verdad? ¿Hay alguien que haya entendido casi todo? Por lo menos, sí. Vale. O sea, es que me da... A veces, ¿sabes? Intentas. Yo se lo comentaba también a Sandra. Bueno, me acuerdo una vez, no sabían cómo llenar, me pusieron 80 jubilados en Chile. En Chile hace 10 años. No lo pasé mal, o sea, porque llevaba este discurso, Imaginaos como estos sí que no, son saturados, se durmieron directamente. Bueno, dime. Saturado en buen sentido, es decir... Vale. No, en el malo también podría ser. Una cosa es no entender y otra cosa es asimilar todo lo que nos has contado. Sí. Yo es que me quedé al principio todo ya. Aún estoy descubriendo de qué generación soy. Y me llama la atención de que cada vez que hablas de nativos digitales haces comillas. Sí, os lo explico porque lo dejaba en el aire. Bien, yo es que un poco... A ver, ya hace años que tengo una duda, que es... ¿se consideran nativos digitales todos aquellos que ya han nacido con los ordenadores en casa? Esa es la idea, sí. Y a ver, yo también, cuando en mi casa apareció el coche por primera vez y quise conducirlo, me obligaron a pasar por una autoescuela. Con la informática o la tecnología es al revés. Primero compramos el coche y a base de tortazos ya aprenderemos a conducir. ¿Sí o no? ¿Sí? Si además de eso lo soltamos en Internet, sin carnet de conducir, con la saturación de información, la combinación es explosiva. Totalmente. Por eso hay que introducirlo en la educación. Esa es la autoescuela. Es que es así de simple. Lo has definido muy bien, Me gusta mucho. Me voy a quedar ese ejemplo. Y no te citaré. No, que a mí me gusta citar, pero es muy bueno el ejemplo. O sea, realmente de eso se trata como educadores, padres, etcétera, a partir de ahora. Pero ¿cuál es el problema? Que en este caso es toda la autoescuela es un ámbito de tu vida, el desplazamiento. En este caso estamos hablando de una herramienta en la que puedes pedir hora al médico, en la que puedes interactuar en una comunidad de pacientes y ayudarte, en fin, que puedes hacer infinitas cosas, con lo cual tiene que ser la educación, o sea, es parte de la vida, tiene que entrar en educación, en la escuela y en los padres. Si los padres nos negamos y decimos esto no lo entendemos, o nos sobrepasa, o no quiero saber nada, o mira qué malo es, estamos perdiendo la oportunidad de ser la autoescuela. Está dando un poco de... A ver, estamos ya llegando a los extremos de cómo hacernos materialistas de la tecnología. Es decir, si no estás en Facebook, en Twitter, no sé, si no tienes un ordenador, una tablet y un smartphone, no eres nadie. No, está claro que no. Está claro que no, pero si tú acabas una carrera no en determinados ámbitos. Yo, por ejemplo, el zapatero de la esquina, si no tiene Twitter y Facebook para publicarme sus ofertas, yo creo que aquí no va a tener ningún problema. Pero a nivel de identidad digital, ¿sabes? Un chaval que acabe determinadas carreras a día de hoy, no todas tampoco, pero sí muchas, y no tenga una buena identidad digital, el hecho... A ver, te lo digo así de claro, yo estoy aquí por el blog. Y tengo casi un doctorado, pero estoy aquí por el blog. No por nada más, por el blog y por Twitter y por las redes. O sea, realmente es una herramienta de proyección personal espectacular. O sea, que en unos ámbitos más que en otros. Que la quieres utilizar, evidentemente uno es libre también de utilizarlo, ¿no? Pero yo no tengo... Prácticamente todos mis clientes, por no decir todos, me han surgido en Internet. O sea, en fin, es una herramienta muy potente. Bien utilizada, como todo. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Que me enrollo mucho con las respuestas, no me extraña que no preguntéis. Bueno, pues muchas gracias. Ya sabía que estabais ahí, de hecho. Ya se nota eso, no sé.